El caballo más ignorado de la subasta fue vendido por apenas $200, flaco, exhausto y tratado como un error. Mientras todos se reían y apartaban la mirada, el nuevo dueño notó un detalle oculto bajo el polvo. Sus manos comenzaron a temblar, y cuando los demás comprendieron lo que ese caballo realmente era, nadie pudo decir una sola palabra. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol aún no calentaba la tierra, pero Alejandro ya estaba en pie. El aire de la madrugada en Jalisco olía a tierra húmeda y a hierba fresca. Desde la puerta de su pequeña casa de adobe silbaba una melodía baja, casi un suspiro. Cielito lindo, los pajaritos. Otro día, tornado, dijo, y su voz, áspera por el sueño, rompió el silencio. No hablaba con una persona, hablaba con un caballo viejo, de color bayo y crines entre cana, que asomaba la cabeza por el corral de madera. El caballo, tornado, resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Sí, ya voy, continuó Alejandro, acercándose a la cerca. Estiró una mano y acarició el hocico surcado de arrugas del animal. Primero tú, luego las gallinas, después el resto. El orden es el orden. Así empezaban todos sus días en el rancho, el refugio, un pedazo de tierra no muy grande, heredado de sus padres, que le daba justo para vivir sin sobresaltos, pero sin lujos. Para Alejandro, eso era más que suficiente. Se movía con una calma que parecía parte del paisaje. Sus manos, cubiertas de callos y cicatrices finas, trabajaban sin prisa pero sin pausa. Llenó un balde con agua fresca para Tornado, luego esparció maíz para las gallinas que cloqueaban alrededor de sus pies. Sus ojos color café oscuro, siempre observadores, revisaban el cielo, el estado de los postes del corral, la huerta de tomates. Todo estaba en orden. El orden le daba paz. Mientras daba de comer a los animales, su mente, sin querer, viajaba atrás. No muchos años, solo unos 15. Veía a su padre, hombre serio como él, arreglando esa misma cerca. Escuchaba la risa de su madre llamándolos a comer desde la cocina. El olor a tortillas de maíz recién hechas. Luego, el silencio. Un silencio grande y pesado que llegó con la enfermedad y se quedó para siempre, dejándolo solo a los 15 años con un rancho y un corazón partido. Alejandro parpadeó, sacudiendo el recuerdo como si fuera polvo del hombro. No le gustaba revolcar esas cosas. El pasado estaba enterrado, junto a sus padres, en el pequeño panteón del pueblo. El presente era tornado resoplando. Era la tierra que necesitaba riego. Era el techo que antes de las lluvias tendría que revisar. «Tú eres mi familia ahora, viejo?», murmuró, rascando la base de las orejas de Tornado. El caballo inclinó la cabeza, disfrutando el cariño. Los dos solos, pero los dos enteros. Terminada la rutina de la mañana, entró a la casa. Era una sola habitación grande que servía de cocina, comedor y dormitorio. Todo estaba limpio y en su lugar. En la mesa de madera gastada, apartó un frasco de vidrio. Dentro guardaba sus ahorros. Lo abrió y contó el dinero, deslizando los billetes entre sus dedos ásperos. 300 pesos, dijo para sí. Necesitaba un martillo nuevo, unos clavos largos y quizás un poco de alambre de púas. Lo de siempre, con eso bastaba. Se vistió con una camisa de cuadros azul y blanco, ya descolorida, unos jeans viejos y sus botas de trabajo, cubiertas de una capa de polvo que nunca desaparecía del todo. Se miró un instante en el pequeño espejo colgado junto a la puerta. Cabello negro, desordenado, rostro delgado y bronceado, la imagen de un hombre que trabajaba duro y hablaba poco. Asintió, satisfecho. Ese era él. «Me voy al pueblo, Tornado. Cuida la casa». El camino a caballo hasta el pueblo de San Mateo era corto, menos de una hora. Alejandro disfrutaba del trayecto. Los campos verdes, las montañas azules a lo lejos, el sonido de los pájaros, no necesitaba más. Al llegar, las primeras calles empedradas y las casas de colores lo recibieron. Bajó de Tornado y lo ató al poste afuera de la ferretería El Yunque, la única del lugar. Dentro, el olor a metal, madera y aceite era familiar. «Buenos días, don Beto», saludó con la cabeza. El hombre detrás del mostrador, mayor, con bigote y ojos alegres, le sonrió. «Alejandro, buenos días. ¿Qué se te ofrece hoy?» «Un martillo de buena cabeza, don Beto. El mío ya se partió. Clavos de 3 pulgadas, unos 50. Y una madeja de ese alambre de púas, el grueso».
Mientras don Beto buscaba los materiales, Alejandro recorrió con la mirada la tienda. Herramientas colgadas, sacos de cemento, cubetas. Su mundo era simple, hecho de objetos concretos y útiles. De pronto, algo llamó su atención. Pegado en el tablón de anuncios de la pared, entre papeles ofreciendo gallinas y anuncios de fiestas patronales, había un cartel nuevo. Tenía letras grandes y de colores. Gran subasta de caballos. El mercadito de bestias. Sábado próximo. Rancho, La Palma. Hermosos ejemplares para trabajo y crianza. No te lo pierdas. Alejandro se quedó mirando el cartel. No era de esos hombres que se ilusionan fácilmente, pero una idea comenzó a germinar en su mente. Tornado ya era viejo. Le costaba trabajo cargar cosas pesadas durante mucho tiempo. Un caballo joven, fuerte, podría ser una buena ayuda para el rancho. No un caballo caro, por supuesto. Uno normal, de trabajo, con lo que tenía ahorrado, quizás. ¿Te interesa la subasta, muchacho?, preguntó don Beto, poniendo los clavos sobre el mostrador con un ruido metálico. Alejandro se encogió de hombros, un gesto habitual en él. Solo estaba viendo, pensando. «Ah, sí, el mercadito», dijo don Beto, alisando su bigote. «Allí se ven cosas. Caballos buenos, caballos no tan buenos. Gente de todo Jalisco va, hasta de Guadalajara. ¿Y los precios? Varían, mucho. Para todos los bolsillos, dicen». Don Beto lo miró con curiosidad. ¿Pensando en darle un compañero a Tornado? Algo así, admitió Alejandro, contando los billetes para pagar. Tornado ya descansa más que trabaja. Sería bueno tener un refuerzo. Pues ojo, bajó la voz don Beto acercándose un poco. En esas subastas también hay gente lista. Te pueden mostrar un caballo espumando de energía y al día siguiente no puede ni pararse, o venderte uno con mal carácter. Tienes que mirar bien, con calma. Alejandro asintió, guardando el cambio en el bolsillo del pecho. Gracias por el consejo, don Beto. Y otra cosa, añadió el ferretero, señalando hacia la ventana, en dirección a las afueras del pueblo donde empezaban las grandes haciendas. Por ahí suele ir gente como don Chema. A él le gustan esas subastas. Busca siempre lo mejor, lo más vistoso. Donde él está, los precios suben. Tenlo en cuenta. Al escuchar el nombre, el rostro de Alejandro se endureció levemente. José María Vallarta, don Chema para todos, el dueño de la Esmeralda, la hacienda más grande y rica de la región. Un hombre que vestía de blanco impecable, que hablaba pausado y que miraba a los demás, especialmente a los rancheros pequeños como Alejandro, como si fueran parte del paisaje, algo que siempre había estado allí, pero a lo que no se le prestaba mucha atención. Él puede comprar lo que quiera, dijo Alejandro, su voz más seca. Yo solo voy a mirar. Don Beto sonrió, sabiendo que esa era la manera de Alejandro. Claro, claro, solo te digo, bueno, ahí están tus cosas, que te vaya bien. Alejandro cargó los materiales, salió y los aseguró a la silla de montar. Mientras lo hacía, sus ojos volvieron a posarse en el cartel de la subasta a través del vidrio de la ferretería. El sábado próximo, solo faltaban 4 días, montó en Tornado y emprendió el camino de regreso, pero ahora su mente no estaba en paz. La idea del caballo joven daba vueltas y vueltas, no era un capricho, era una necesidad práctica. Un caballo fuerte significaba poder arar mejor, cargar más leña, trabajar la tierra con más eficiencia. Podría mejorar el rancho, podría honrar mejor el legado de sus padres. Al pasar por la pequeña casa de adobe de su vecino, el viejo Filemón, estaba sentado en una silla de plástico frente a la puerta, tomando el sol. «Oye, Alejandro», lo llamó con una voz ronca. Alejandro detuvo a Tornado y se acercó. Respiraba a Filemón. Hacía años, cuando la plaga de insectos estaba a punto de arruinar sus cosechas, fue Filemón quien, sin que Alejandro pidiera nada, llegó un día con pesticidas y lo ayudó durante una semana entera. Nunca le pidió nada a cambio. «Buenas tardes, Filemón. ¿Del pueblo? ¿Compras?» «Sí, herramientas». Alejandro hizo una pausa. La confianza con Filemón era diferente. Vi un cartel de una subasta de caballos en La Palma el sábado. Filemón frunció el ceño. Sus ojos pequeños y sabios se clavaron en Alejandro. «¿Una subasta? ¿Tú?» «Pienso en un caballo joven. Para el trabajo, Tornado ya no da para tanto». El viejo asintió lentamente. «Tiene sentido, pero escúchame, muchacho». Se inclinó hacia adelante. «Ese mercadito de bestias no es un lugar sencillo, es ruidoso. Hay gritos, gente ebria a veces, tratantes listos.
Los caballos pueden estar asustados. Tú eres buen hombre con los animales, lo sé. Pero allá no es como aquí. Allá todo es negocio. Y donde hay negocio y gente con mucho dinero, hizo una pausa significativa. Puede haber problemas, ten cuidado. Mira bien lo que compras. Y sobre todo, mira bien a quién tienes al lado. Alejandro sabía que Filemón también se refería a hombres como Don Chema. No voy a buscar problemas, solo un caballo. A veces los problemas te encuentran a ti, aunque no los busques, dijo Filemón con un suspiro. Solo ten los ojos abiertos y el corazón no tan blando. En esos lugares a veces venden animales que ya no tienen esperanza, solo quieren deshacerse de ellos. No dejes que te den lástima. Busca un animal sano, útil. Alejandro asintió. Gracias, Filemón. Lo tendré en cuenta. Cuídate, hijo. El resto del camino a casa lo hizo en silencio. Las palabras de Filemón resonaban en sus oídos. Animales que ya no tienen esperanza. Esa frase le había calado hondo, porque él sabía lo que era sentirse sin esperanza. Lo había sentido a los 15 años, solo en el mundo. Lo sentía a veces aún, en las noches más silenciosas. Al llegar a El Refugio, descargó las herramientas y cuidó de Tornado con más esmero que de costumbre, como si le pidiera disculpas por pensar en un reemplazo. Luego, entró en la casa. El frasco de los ahorros estaba sobre la mesa. Lo tomó. 300 pesos. Eso era para las herramientas para emergencias. Pero tenía otro escondite. Un pequeño agujero en la viga de madera sobre la puerta. Metió la mano y sacó un fajo de billetes más viejo, envuelto en un trapo. Sus ahorros de verdad. El dinero para lo imprevisto, para cuando el techo se cayera o Tornado enfermara de gravedad. Lo contó despacio. 1,200 pesos. Para un caballo joven y sano no alcanza, murmuró. Pero tal vez, solo tal vez, para uno no tan joven con algún defecto menor, uno que los demás no quisieran. Podría ser, quizás 500 pesos, quizás menos. Guardó el dinero menos 100 pesos que separó para la semana. Se sentó en la mesa y miró por la ventana hacia el corral, donde Tornado dormitaba bajo el sol de la tarde. No es que quiera reemplazarte, viejo, dijo en voz baja como si el caballo pudiera oírlo desde allí. Es para ayudarte, para que descanses, para que los dos podamos con esto. La tarde cayó y Alejandro hizo sus tareas. Arregló una parte de la cerca con los clavos nuevos, alimentó a los animales, regó los tomates. Su cuerpo trabajaba en automático, pero su mente estaba lejos, en un rancho llamado La Palma, imaginando corrales llenos de caballos, gritos de subastadores, el murmullo de la gente. Al anochecer, mientras cenaba una simple tortilla con frijoles, tomó la decisión. Iría. El sábado próximo iría a El Mercadito de Bestias. No prometía comprar nada, solo miraría. Con sus ojos bien abiertos, como le había aconsejado Filemón, y con el corazón, bueno, trataría de que no se ablandara demasiado. Se acostó en su cama estrecha, escuchando el sonido de los grillos y el suave resoplido de Tornado en la noche. Por primera vez en mucho tiempo, había un cosquilleo de expectativa en su pecho. No era alegría, exactamente. Era más bien la inquietud de quien va a tomar un camino nuevo, sin saber a dónde lleva. Solo a mirar, susurró hacia el techo oscuro y cerró los ojos, tratando de convencerse a sí mismo. El sábado amaneció con un cielo despejado y un calor que prometía fuerte. Alejandro había guardado sus 500 pesos en el bolsillo más seguro de sus jeans. Montó en Tornado, pero no se dirigió directamente a La Palma. Primero pasó por el rancho de Filemón. El viejo estaba en su pequeño huerto. Al verlo, se apoyó en su pala. ¿Ya te vas para la subasta? Sí, dijo Alejandro. Solo voy a ver. Filemón lo observó, sus ojos sabios escudriñando el rostro del joven. Esa frase, solo voy a ver, es la que dicen todos antes de volver con una bestia y un bolsillo vacío. Bueno, te deseo suerte. Recuerda, ojos abiertos. Alejandro asintió y continuó su camino. El rancho La Palma no estaba lejos, a 1 hora y media de San Mateo. A medida que se acercaba, comenzó a ver más gente a caballo, carretas y hasta algunas camionetas polvorientas que se dirigían en la misma dirección. Un letrero de madera pintado a mano señalaba «Mercadito de Bestias». El sonido llegó antes que la vista, un murmullo bajo que crecía hasta convertirse en un barullo de voces, relinchos, gritos. Al doblar un último camino, el lugar apareció ante sus ojos. Era un potrero enorme, convertido en un mercado al aire libre. Había carpas de lona donde se vendían aparejos, monturas y comida. En el centro, varios corrales de madera temporal alojaban decenas de caballos. Algunos eran animales magníficos, con músculos brillantes y cabezas altas.
Otros parecían simples caballos de trabajo, fuertes y serenos. La gente, cientos de personas, se agolpaba alrededor. Hombres con sombreros de charro finos, rancheros con ropa de trabajo, familias enteras. El aire olía a polvo, a estiércol fresco, a carne asada y a sudor. Alejandro desmontó y ató a Tornado en un área designada, lejos del bullicio principal. Le dio una palmada en el cuello. «Tú espera aquí tranquilo, viejo. Esto puede tardar». Caminó hacia la multitud. Se sentía fuera de lugar. No era un hombre de multitudes. Prefería el silencio de su rancho a este ruido. Se abrió paso entre cuerpos, evitando el contacto. Su mirada escudriñaba los corrales, evaluando cada animal con la práctica mirada de quien ha vivido con ellos toda la vida. «Y este, señores, es un potro de pura raza criolla. Fíjense en esas patas, en ese pecho», gritaba un hombre con un megáfono, subido en una plataforma de madera. Era el subastador. Sudaba a mares bajo el sol. «¿Quién empieza? ¿Quién me da 5,000 pesos?» Manos se alzaban, voces gritaban cifras. El ambiente era de excitación y dinero rápido. Alejandro se detuvo al borde de la multitud, observando. Los precios subían rápido, demasiado rápido para su bolsillo. Un caballo bueno llegaba a los 8,000, 10,000 pesos fácilmente. Él solo tenía 500. Un nudo de frustración se formó en su estómago. Había sido una idea tonta. Filemón tenía razón. Este no era un lugar para alguien como él. Respiró hondo y decidió dar una última vuelta antes de irse. Al menos podría decir que lo había visto. Se alejó del corral principal y comenzó a caminar por los límites del potrero, donde la gente era menos densa. Aquí había caballos más viejos, algunos con signos de cojera, otros simplemente tranquilos. El aire olía más fuerte a orina y desinterés. Fue entonces cuando lo vio. En el último corral, pegado a una cerca de postes medio podridos, había un caballo. No estaba de pie junto a los demás. Estaba arrinconado, como si intentara fundirse con la sombra de un árbol seco. Estaba terriblemente flaco. Sus costillas se marcaban bajo una capa de lodo seco y pelaje opaco. Su cabeza colgaba baja, casi tocando el suelo. No comía, no miraba, solo estaba allí. Alejandro se detuvo en seco. Sus dedos, que jugueteaban con los billetes en su bolsillo, se quedaron quietos. De repente, una risa gruesa estalló a su lado. Dos hombres estaban parados a unos metros, observando el mismo corral. Alejandro los reconoció al instante. Don Chema Vallarta, con su guayabera blanca impecable y su sombrero de fieltro gris. A su lado, Don Toño, otro ranchero de la zona, más bajo y regordete, con una sonrisa burlona pegada a la cara. «Mira eso, Chema», dijo Don Toño, señalando con el mentón hacia el caballo flaco. «Parece que ya le están haciendo el espacio para la carroña. ¿Eso también lo subastan o lo regalan con la compra de un saco de zacate?» Don Chema no rió a carcajadas, solo esbozó una sonrisa fría, ajustando el anillo de plata en su meñique. «Cada cosa tiene su lugar, Toño. Ese animal ya encontró el suyo, en el fondo de un barranco o convertido en pegamento. Es lo que pasa con lo que no sirve». Las palabras golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. No le gustaba Don Chema, pero en ese momento el desprecio en su voz le pareció tan tangible como el lodo en el pelaje del caballo. Sus ojos volvieron al animal. El caballo levantó la cabeza un instante, como si sintiera las miradas. Sus ojos eran grandes, oscuros, y en ellos Alejandro no vio miedo. Vio algo peor: resignación, una ausencia total de esperanza. «Atento, gente», gritó el subastador, acercándose a su área con el megáfono. Había terminado la venta de los ejemplares finos y ahora venía lo demás. Lote número 45, semental mestizo de edad indeterminada, firme, buen carácter. Nadie se rió, nadie ofreció un precio. El caballo ni siquiera se inmutó. «Vamos, nadie quiere darle una oportunidad para trabajo ligero, para aprender los niños. 100 pesos, 50, silencio». Solo el murmullo de la multitud a lo lejos y el zumbido de las moscas alrededor del corral. El subastador suspiró, resignado. «Está bien, lo vendo por lo que sea. ¿Alguien da algo? 20 pesos, un café y una torta». Una risa generalizada recorrió el pequeño grupo que se había reunido, atraído por el espectáculo del fracaso. Don Toño se reía abiertamente. Don Chema observaba con expresión de fastidio, como si el solo hecho de ver eso fuera una pérdida de su valioso tiempo. Alejandro no pensó. La mano salió de su bolsillo antes de que su mente pudiera detenerla. Se alzó en el aire. «Yo», dijo. Su voz sonó ronca, más fuerte de lo que esperaba. Todas las miradas se volvieron hacia él. El subastador parpadeó. «Disculpe». «Yo lo compro», repitió Alejandro, bajando la mano.
Sentía la quemazón de las miradas, especialmente la de don Chema, que ahora lo observaba con curiosidad despectiva. «¿Y cuánto ofrece, señor?» Alejandro tragó saliva. Los 500 pesos eran para un caballo útil, para un refuerzo. Esto era una locura. Abrió la boca y las palabras salieron solas. 200 dólares. Era más de lo que tenía. Era el equivalente a casi 4,000 pesos. Todo su ahorro de meses. El dinero de las verdaderas emergencias. Un silencio incrédulo siguió a sus palabras. Luego, la risa estalló de nuevo, pero esta vez dirigida a él. Don Toño se doblaba, dando palmadas en su propio muslo. «Ja, el mendigo del refugio quiere jugar a ser buen samaritano. Mira, Chema, tira su dinero a la basura». Don Chema caminó un par de pasos hacia Alejandro. Su mirada fría lo recorrió de arriba a abajo. «Alejandro Mendoza, ¿verdad?», dijo, como si acabara de recordar su nombre. «Ese animal no vivirá una semana. Te estás robando el pan de tu propia boca por un montón de huesos y pena. Es una tontería». Las palabras querían herirlo, hacerlo dudar. Alejandro las sintió llegar, pero algo se había solidificado dentro de él. Vio los ojos del caballo otra vez. Vio su propia juventud, solo y asustado en este mismo rancho después del funeral de sus padres. Nadie había ofrecido 200 dólares por él entonces. Nadie le había tendido una mano. «No es su dinero, don Chema», dijo Alejandro, y su voz ya no temblaba. Sonó plana, firme. Se volvió hacia el subastador. 200 dólares, ¿se lo lleva o no? El subastador, viendo la posibilidad de sacar algo de ese desastre, asintió rápidamente. «Vendido al señor Mendoza», completó Alejandro. Sacó los billetes de su bolsillo. No eran dólares, eran pesos. Contó rápidamente, haciendo el cálculo mental. El subastador aceptó el dinero sin preguntas. Don Chema soltó un despreciativo «va» y se dio la vuelta, alejándose con don Toño, quien todavía meneaba la cabeza, riendo. «Llévatelo por la salida de atrás, muchacho», dijo el subastador en un tono más bajo, casi compasivo. «Aquí te darán lata toda la tarde». Alejandro asintió, abrió la puerta del corral y entró. El caballo no se movió, se acercó lentamente, hablando en un susurro. «Tranquilo, ya está, ya pasó». Extendió una mano y la apoyó en el cuello del animal. La piel estaba caliente y huesuda bajo sus dedos. El caballo emitió un soplo débil, pero no retrocedió. Alejandro desató la cuerda que lo sujetaba a la cerca y tiró de ella suavemente. «Vamos». Para su sorpresa, el caballo lo siguió. Con pasos lentos, inciertos, pero lo siguió. Salieron del corral y se dirigieron hacia el área donde estaba Tornado, lejos de las miradas y las risas. Atar al caballo flaco a su silla de montar fue un trabajo delicado. El animal se tambaleaba. Alejandro buscó con la mirada y encontró un bebedero. Conducirlo hasta allí fue como guiar a un fantasma. El caballo hundió el hocico en el agua y bebió con una sed que parecía no tener fin. Alejandro lo observó, y por primera vez desde que había levantado la mano, la duda lo golpeó con fuerza. ¿Qué había hecho? Había gastado todo su dinero en un animal que probablemente moriría antes de llegar a casa. No tenía herramientas nuevas, no tenía un caballo de trabajo y ahora tampoco tenía sus ahorros. Solo tenía un problema enorme atado a una cuerda. Tornado resopló, observando al nuevo compañero con sus ojos viejos y sabios. Alejandro montó en su viejo amigo. «Vamos a casa», dijo, y su voz sonó cansada. Tomó la cuerda del caballo flaco y tiró con suavidad. «Tú también, vamos». El regreso fue 3 veces más lento. El caballo flaco, al que aún no nombraba, apenas podía mantener el ritmo. Se detenían cada 20 minutos para dejarlo descansar. Alejandro no hablaba, solo observaba el camino y al animal que tropezaba tras él. El peso de su decisión, de las risas de don Toño, de la mirada fría de don Chema, lo aplastaba. El sol estaba bajo en el cielo cuando por fin vio el tejado de El Refugio. La fatiga los envolvía a los tres. Al entrar al patio, Alejandro desató al caballo flaco y lo llevó directamente al corral vacío que había junto al de Tornado. Abrió la puerta y el animal entró, derrumbándose casi de inmediato en un rincón, agotado. Alejandro llenó un balde con agua fresca y puso un poco de heno limpio en el pesebre. El caballo no se movió para comer, solo respiraba con esfuerzo, sus costillas subiendo y bajando de manera alarmante. De pie frente al corral, con los brazos cruzados, Alejandro lo observó. La emoción del momento había pasado. Ahora solo quedaba la cruda realidad. Un animal enfermo, su dinero perdido y la certeza de que se había convertido en el hazmerreír de todo el pueblo. «¿Qué voy a hacer contigo?»,
murmuró, más para sí mismo que para el caballo. No hubo respuesta, solo el sonido de la noche cayendo sobre Jalisco y el débil resuello de un caballo que parecía haber renunciado a la vida mucho antes de que Alejandro lo encontrara. El caballo flaco no se movió en toda la noche. Alejandro, desde la ventana de su casa, lo vigiló en varias ocasiones. Lo único que veía era una forma oscura y quieta en el rincón del corral. Ni siquiera había tocado el heno. Al amanecer, Alejandro salió con determinación. La duda y el arrepentimiento de la noche anterior se habían convertido en algo más práctico: necesidad. Había gastado todo su dinero en ese animal. Ahora, o lo salvaba, o todo había sido en vano. Se acercó al corral. El caballo seguía en el mismo sitio, pero sus ojos estaban abiertos. Lo observaban llegar. «Buenos días», dijo Alejandro en voz baja. «Tienes mejor pinta con luz de día, solo un poco». Era mentira. A la luz gris del amanecer, el animal parecía aún más esquelético, más hundido, pero había algo en sus ojos que ya no era resignación total, era cautela, era espera. Alejandro entró al corral con un balde de agua limpia y un cepillo de cerdas suaves. Se movió despacio, sin gestos bruscos. «Voy a limpiarte un poco, ¿de acuerdo? Todo ese lodo no te deja respirar». Se arrodilló a un lado del caballo, no directamente frente a él para no parecer una amenaza. Mojó el cepillo en el agua y comenzó por una de las patas traseras, donde el lodo estaba más seco. El caballo tensó los músculos, pero no se apartó. Alejandro trabajó con paciencia, hablando en un tono monótono y calmado. «Yo también llegué a un lugar nuevo una vez, asustado, solo. Es feo, lo sé, pero aquí no te va a pasar nada. Aquí solo hay paz y trabajo duro, nada más». Hablarle le ayudaba a concentrarse, a no pensar en el dinero perdido. El cepillo iba levantando capas de polvo y barro seco. La piel que asomaba debajo estaba opaca, de un color pardo sucio. No había nada especial, solo un caballo abandonado, como decían. Trabajó durante más de una hora en esa misma pata. El sol ya calentaba. Tornado, desde el corral de al lado, observaba la escena con curiosidad, masticando su heno con calma. Alejandro se movió hacia el flanco del animal, donde el lodo formaba una costra gruesa. Aquí el trabajo era más duro. Frotaba con cuidado, mojando y cepillando. Capa tras capa de suciedad se desprendía. Sudaba bajo el sol de la mañana. De pronto, el cepillo encontró una resistencia diferente. No era lodo duro, era algo más liso. Alejandro se inclinó, frunciendo el ceño. Mojó la zona otra vez y frotó con más suavidad. Un pequeño parpadeo blanco asomó bajo la tierra marrón. Alejandro se detuvo. Podía ser una cicatriz, una mancha de nacimiento. Respiró hondo y continuó, pero ahora su corazón comenzó a latir un poco más rápido. Concentró su trabajo en ese pequeño punto blanco. A medida que limpiaba un área más grande, el blanco no desaparecía, se expandía. No era una mancha, era una línea blanca, brillante, que serpenteaba contra la piel oscura. Sus manos empezaron a temblar levemente. Dejó el cepillo a un lado. Con los dedos limpió el barro sobrante con mayor urgencia. El caballo emitió un suave bufido, pero se mantuvo quieto. Bajo sus dedos la línea blanca se unía con otra y otra. Formaban un patrón. No eran rayas al azar, parecían ramas o los rayos de una estrella. Alejandro dejó escapar un jadeo. Se incorporó y fue rápidamente a por más agua. Volvió y comenzó a limpiar una zona más amplia del lomo del caballo, justo detrás de la cruz. El agua corría marrón por el suelo, pero a medida que la suciedad se iba, lo que quedaba al descubierto lo dejó sin aliento. Era un diseño, un mosaico de líneas blancas y puras sobre un fondo de pelaje que, ahora limpio, era de un color gris azulado oscuro, casi negro. Las líneas se entrelazaban formando figuras geométricas, como constelaciones unidas. En el centro del lomo, justo donde se coloca la montura, las líneas convergían en una forma mayor, una especie de estrella de muchos picos, nítida y perfecta. Alejandro retrocedió 2 pasos. El cepillo cayó de su mano al suelo con un golpe sordo. Se llevó una mano a la boca. «No puede ser», murmuró. Los recuerdos lo golpearon de repente, tan claros como si estuviera allí. No era su padre esta vez. Era su abuelo Pedro, sentado en este mismo patio, bajo el gran mezquite que ya no estaba, fumando su pipa al atardecer. «Alejandrito», decía la voz cascada en su memoria, «los hombres creen que lo saben todo, creen que han dominado la tierra y a los animales, pero hay secretos que la tierra guarda, como los caballos de las estrellas». Alejandro, de niño, se sentaba a sus pies. «¿Caballos de las estrellas, abuelo?» «Sí, hijo. Una sangre purísima,
Antigua, se decía que venían de cuando las estrellas bajaban a beber a los ríos. Su pelaje era de noche, y las estrellas se les quedaron marcadas en la piel. Eran veloces como el viento, fuertes como la roca, y sabios, más sabios que muchos hombres. ¿Y dónde están, abuelo? El abuelo Pedro miraba hacia las montañas, su rostro se entristecía. Se fueron. La codicia del hombre los encontró. Los querían por su belleza, por su rareza. Los persiguieron, los encerraron. La gente dice que el último se vio hace más de 50 años. Luego, silencio. Se acabaron, o se escondieron tan bien que nadie los volvió a encontrar. La lección siempre era la misma. Lo más bello, muchacho, a veces tiene que esconderse para sobrevivir. Alejandro parpadeó, volviendo al presente, al caballo que tenía frente a él. El animal había levantado la cabeza por completo. Ahora, con parte de su lomo limpio, se veía diferente. No era solo un caballo flaco, era un caballo con una armadura de luz estelar en la piel. Caminó hacia él, lentamente, como si se acercara a un sueño. Extendió la mano y tocó una de las líneas blancas. Era suave, como terciopelo, pero parte de su piel. No era pintura, no era una herida. Era él. El caballo volvió la cabeza y lo miró. Sus ojos oscuros reflejaban el cielo de la mañana. En ellos, Alejandro ya no vio resignación. Vio algo antiguo y profundo. Tú, susurró Alejandro, tú eres uno de ellos, los del cuento de mi abuelo. El caballo resopló, y su aliento caliente tocó la mano de Alejandro. Era como un reconocimiento. Una oleada de emociones lo inundó. Asombro, incredulidad, y luego un miedo agudo y frío. Su abuelo tenía razón. La codicia del hombre los había perseguido. Si este caballo estaba aquí, escondido bajo capas de miseria en una subasta de segunda, era porque alguien lo había escondido, o porque había escapado. Y si la gente lo veía, Alejandro miró instintivamente hacia el camino, hacia la dirección del pueblo, hacia la hacienda La Esmeralda. Don Chema lo había visto, don Toño también, pero solo lo vieron sucio, moribundo, un despreciable montón de huesos. No vieron esto, nadie podía ver esto. Actuó rápido, entró en la casa y salió con una manta vieja de lana. Con cuidado, la colocó sobre el lomo del caballo, cubriendo las marcas reveladas. Lo siento, amigo, dijo, atando la manta suavemente, pero esto es por tu bien, por nuestro bien. Pasó el resto de la mañana limpiando al caballo con una nueva urgencia, pero manteniendo las marcas principales cubiertas. A medida que la suciedad desaparecía, la verdadera forma del animal emergía. Aunque demacrado, su estructura era fina, elegante. Sus patas eran largas y bien formadas. No era un caballo de tiro pesado, era un corredor, un atleta. Mientras trabajaba en el cuello, descubrió más líneas blancas, pequeñas, como un racimo de estrellas junto a la oreja. Cada nuevo descubrimiento lo maravillaba y lo aterraba un poco más. Al mediodía, el caballo estaba limpio. La manta lo cubría, pero Alejandro sabía lo que había debajo. Le dio agua y, esta vez, el animal bebió con más ganas. Incluso probó un poco de heno, masticando con lentitud pero con interés. Alejandro se sentó en el suelo, junto a la cerca que separaba los dos corrales. Tornado se acercó y puso su cabeza sobre el hombro de su dueño, como ofreciendo consuelo. ¿Qué he hecho, Tornado?, preguntó en voz baja. Traje a casa una leyenda, y las leyendas atraen problemas. Miró al nuevo caballo. El animal lo observaba de vuelta, con una calma que no había mostrado antes. Necesitas un nombre, dijo Alejandro. No puedo seguir llamándote el caballo flaco. Pensó en las marcas, en las líneas que parecían rayos congelados en su piel. Pensó en la velocidad que prometía su cuerpo, una vez recuperado. Centella, dijo, probando la palabra. Te queda, rápido y brillante, como un rayo. ¿Centella? El caballo agitó una oreja, como si escuchara. No era una aceptación efusiva, pero para Alejandro fue suficiente. Centella, repitió, y por primera vez desde la subasta, una sonrisa pequeña y genuina asomó en sus labios. Bienvenido a El Refugio, Centella. Aquí descansas, aquí te recuperas. Pero la sonrisa se desvaneció tan rápido como había llegado. Se puso de pie, su mirada otra vez grave. Caminó hasta la casa y desde la puerta observó los dos corrales. Tornado, su viejo y leal amigo. Y Centella, el secreto viviente cubierto con una manta raída. Había encontrado un tesoro que nadie más debía descubrir, porque Alejandro conocía a su gente. Conocía la envidia, la codicia, y sobre todo, conocía a hombres como Don Chema, que creían que todo lo valioso les pertenecía por derecho. Tendremos que tener cuidado, murmuró para sí, sus ojos fijos en el camino polvoriento que conectaba su rancho con el mundo exterior.
mucho cuidado. El cuidado de Centella se convirtió en la nueva rutina de Alejandro. Cada mañana, al amanecer, lo primero que hacía era revisar el corral. La manta seguía puesta, cubriendo las marcas estelares. Centella ya se ponía de pie para recibirlo. Ya comía el heno con avidez y bebía agua con fuerza. Los huesos empezaban a desaparecer bajo una capa fina de músculo nuevo. La transformación era lenta, pero visible. Alejandro le hablaba mientras trabajaba. Hoy toca limpiar el corral de Tornado, después revisaré la cerca del sur. Tú descansas. Come. El caballo lo observaba, sus orejas moviéndose hacia cada sonido, como si entendiera. Alejandro sentía una conexión con él que no podía explicar. Era más profunda que con cualquier otro animal que hubiera tenido. Era como si Centella supiera que había sido salvado y ahora confiaba. Una semana después de la subasta, Alejandro necesitaba ir al pueblo por sal para el ganado y unos víveres básicos. Dudó. No quería dejar solo a Centella, pero no podía encerrarse para siempre. Salió al amanecer, montando a Tornado, y regresó antes del mediodía. Al acercarse a su rancho, notó algo raro. Las gallinas estaban inquietas, correteando sin rumbo. Tornado resopló, nervioso. Alejandro desmontó rápido y caminó hacia la casa. Nada parecía alterado, pero cuando se dirigió al corral de Centella, el corazón se le encogió. La manta ya no estaba sobre el lomo del caballo. Estaba en el suelo, en un charco de agua del bebedero, sucia y mojada. Centella estaba de pie, su pelaje gris azulado brillando bajo el sol del mediodía. Y sobre ese pelaje, las líneas blancas relucían como nieve bajo la luz. Alguien había estado aquí. Alguien había entrado y le había quitado la manta. Alejandro corrió hacia la cerca y revisó el cerrojo. No estaba forzado. Quienquiera que hubiera sido, había abierto la puerta con calma. Miró hacia el camino. No había nadie, solo el polvo y el silencio. «¿Qué pasó aquí?», murmuró, recogiendo la manta mojada. Centella se acercó a él y lo rozó con el hocico. No parecía asustado, solo alerta. Alejandro lo cubrió de nuevo, esta vez con un nudo más seguro. Pasó el resto del día tenso, con un machete a su lado mientras trabajaba. Nadie más apareció. Pero la sensación de haber sido violado, de que su secreto había estado expuesto aunque fuera por un momento, no lo abandonaba. Al día siguiente, muy temprano, llegó la visita que temía. Una camioneta pick-up color rojo, nueva y brillante, levantó una nube de polvo al detenerse frente a la casa de Alejandro. De ella bajaron dos hombres. No eran peones comunes. Vestían camisas de vestir y botas limpias. Uno de ellos era alto y delgado, el otro más bajo y ancho. Caminaron con seguridad hacia donde Alejandro estaba arreglando una herramienta. «Buenos días», dijo el alto, con una voz que pretendía ser amable pero sonaba falsa. Alejandro se enderezó, dejando el martillo a un lado. «Buenos días. ¿Usted es el señor Alejandro Mendoza?» «Sí. Somos empleados de la Hacienda La Esmeralda. Don José María Vallarta, don Chema para los amigos, nos envía». Alejandro no dijo nada, solo cruzó los brazos, esperando. Sabía lo que venía. El hombre bajo tomó la palabra. «Es sobre el caballo que compró en la subasta, el flaco. Resulta que hubo un error». «¿Un error?» «Sí, ese caballo pertenece a la hacienda. Se escapó de nuestros potreros hace algunos años. Andaba perdido. Por eso estaba en ese estado. Don Chema lo reconoció en la subasta, pero usted fue muy rápido y lo compró antes de que pudiéramos reclamarlo». La mentira era tan grande, tan descarada, que a Alejandro le costó trabajo no reírse en sus caras. Un caballo de la Esmeralda, tirado en un rincón, cubierto de lodo, y nadie lo reclamó hasta que yo lo compré. El hombre alto perdió la sonrisa falsa. «Las cosas pasan. El punto es que es propiedad de don Chema. Él es un hombre justo. Reconoce que usted pagó por él. Le devolveremos sus $200 y quizás un poco más por su molestia, pero el caballo debe regresar a donde pertenece». Alejandro miró hacia el corral. Centella estaba quieto, observando. La manta lo cubría, pero parecía saber que la conversación era sobre él. «El caballo no se va», dijo Alejandro, su voz tranquila pero firme. Los dos hombres se miraron. El bajo frunció el ceño. «Mire, Mendoza, no se haga el difícil. Don Chema no está pidiendo, está reclamando lo que es suyo. Es mejor para todos que esto se resuelva en buenos términos». «No hay nada que resolver», dijo Alejandro. «Yo compré el caballo en una subasta pública. Tengo el papel de la venta. El caballo es mío. No era de don Chema entonces, y no lo es ahora». El aire se espesó. El hombre alto dio un paso al frente.
Usted no entiende, don Chema es la persona más importante de esta región. Cuando él quiere algo, lo consigue. Puede ser por las buenas o por las malas. Ahora es por las buenas. Le está ofreciendo su dinero de vuelta y una compensación. Si insiste en ser terco, las cosas pueden ponerse complicadas. Alejandro sintió el viejo rencor hervir en su pecho. La arrogancia, la certeza de que podían pisotearlo porque tenía menos. Mi respuesta es no, repitió. Pueden irse. El hombre bajo soltó un suspiro exasperado. Está bien, usted lo quiere así. Don Chema no será feliz. Le va a traer problemas. Problemas con el agua de su pozo, problemas con los permisos de su rancho, problemas con la gente del pueblo. Usted es un hombre solo, Mendoza. Piénselo bien. Ya lo pensé, dijo Alejandro, agachándose para tomar el martillo de nuevo, como si la conversación hubiera terminado. La puerta es la misma por donde entraron. Los dos hombres lo miraron con ira contenida. Sin decir otra palabra, dieron media vuelta y se dirigieron a la camioneta. El motor rugió y se alejaron, levantando más polvo que a su llegada. Alejandro se quedó inmóvil, el martillo apretado en su mano hasta que los nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo. Sabía que no era un farol. Don Chema podía hacer mucho daño. Controlaba buena parte del agua de la zona. Tenía influencia con las autoridades locales. Podía hacer que la vida en el refugio se volviera muy difícil. Fue a ver a Filemón esa misma tarde. Le contó todo, desde la subasta hasta la visita de los hombres, omitiendo solo el detalle de las marcas estelares. El viejo escuchó en silencio, meciéndose lentamente en su silla. Cuando Alejandro terminó, Filemón dejó escapar un largo suspiro. Te lo dije, muchacho, ese caballo traía problemas pegados. No es culpa del caballo, Filemón, es culpa de la codicia de don Chema. ¿Y cómo sabe don Chema que el caballo vale algo? En la subasta todos se rieron. Alejandro bajó la mirada. Alguien entró a mi rancho ayer. Le quitó la manta que le puse. Quizás vieron algo. O quizás solo es don Chema, que no soporta que algo se le escape, aunque sea un caballo flaco. Filemón asintió, su rostro arrugado lleno de preocupación. Chema Vallarta es como un perro con un hueso, no suelta, y es peligroso, tiene dinero, tiene hombres. Tú estás solo. No estoy solo, dijo Alejandro, pero su voz sonó hueca incluso para sus propios oídos. Tienes razón, dijo Filemón, y una chispa de determinación brilló en sus ojos viejos. No estás solo, cuenta conmigo para lo que sea, pero no puedes ganar una pelea frontal con él. Tienes que ser más listo. Guarda ese papel de la venta como si fuera oro, y cuida a ese caballo como si fuera tu vida, porque para Chema, ahora quizás sí lo es. Al día siguiente la primera represalia llegó. Alejandro fue a abrir el canal de riego que llevaba agua del arroyo cercano a su pequeña huerta. El canal estaba seco, caminó río arriba y encontró, a unos 100 metros de su límite, una compuerta de madera nueva que desviaba todo el caudal hacia los terrenos de la hacienda colindante, una propiedad que don Chema había comprado hacía poco. No era una coincidencia. Alejandro pasó toda la mañana intentando destapar el canal original. Pero la compuerta estaba bien hecha y cerrada con un candado grueso. Sin agua, sus tomates y su pasto para los animales morirían en pocas semanas. Regresó a casa con los puños apretados, la impotencia quemándole la garganta. Al entrar al patio, vio otra cosa. Centella estaba en el centro del corral, sin la manta. Alejandro había atado el nudo con un lazo complicado. El caballo no podía habérselo quitado solo. Alguien había vuelto a entrar. Esta vez, Alejandro no encontró la manta en el suelo. Se había ido. Se acercó a Centella. El caballo parecía tranquilo, pero cuando Alejandro puso una mano en su cuello, notó que el pelaje estaba ligeramente desordenado, como si lo hubieran tocado, acariciado incluso. Te estuvieron viendo, susurró. Te vieron las marcas. El miedo que lo invadió entonces fue frío y claro. Esto ya no era solo por un caballo. Esto era por lo que el caballo representaba. Don Chema sabía, o al menos sospechaba que había algo especial. Esa misma tarde, la camioneta roja regresó, pero esta vez no traía a los dos empleados, traía a don Chema en persona. El hacendado bajó de la camioneta con elegancia, su guayabera blanca resplandecía contra el polvo del rancho. Don Toño bajó del otro lado, con su sonrisa burlona de siempre. Se acercaron a donde Alejandro estaba, de pie frente a la puerta de su casa, esperándolos. Buenas tardes, Mendoza, dijo don Chema. Su tono era educado, pero sus ojos recorrían el rancho con desdén. Don Chema, asintió Alejandro. Mis hombres me informaron de su negativa. Una lástima. Vine personalmente a ver si podemos llegar a un entendimiento entre hombres. Ya dije todo lo que tenía que decir. Don Chema ajustó el anillo de plata en su meñique. Un gesto lento, pensativo. Mire, Mendoza, yo soy un hombre de negocios. Reconozco el valor. Ese caballo que usted tiene
Puede que yo haya subestimado su condición, puede que tenga potencial. Como criador eso me interesa. Le ofrezco un trato justo, le devuelvo su dinero y le doy otros 1,000 pesos. Con eso puede comprar 2 caballos sanos para su trabajo. Todos ganan. 1,000 pesos. Era más dinero del que Alejandro veía en un año. Era una tentación enorme. Podía solucionar sus problemas de agua, arreglar la casa, vivir tranquilo un buen tiempo. Miró a don Toño, que sonreía como un gato. Miró a don Chema, cuyos ojos fríos no reflejaban ningún interés por el potencial del caballo. Reflejaban avaricia, la avaricia de quien ha visto algo único y quiere poseerlo. Alejandro pensó en Centella en el corral, comiendo por primera vez. Pensó en sus ojos llenos de algo antiguo y sabio. Pensó en las líneas blancas, un secreto del mundo que le había sido confiado. No, dijo, y su voz no tembló. El caballo no está en venta. La sonrisa de don Chema desapareció. Su rostro se endureció como piedra. Don Toño dejó de sonreír. Es una última oferta, Mendoza, dijo don Chema, y cada palabra cayó como un guijarro. Rechazarla sería un error muy grave. Ya la rechacé. Don Chema lo miró por un largo momento, como midiendo su resistencia. Luego, asintió lentamente. Está bien, usted elige el camino difícil. Se volvió hacia su camioneta, pero se detuvo y miró por encima del hombro. Ese caballo traerá más problemas de los que usted puede manejar, y cuando lleguen, no espere que alguien venga a ayudarlo. Usted está solo aquí. Alejandro no respondió. Observó cómo la camioneta se iba. La ameniga flotaba en el aire, más pesada que el polvo. Se quedó parado hasta que el sonido del motor se desvaneció. Luego, caminó lentamente hacia el corral. Centella se acercó a la cerca. Alejandro le pasó una mano por el cuello, sobre las marcas que ahora sabía que eran su condena y su tesoro. «Lo siento, amigo», murmuró. «Pensé que te salvaba, y quizás te metí en algo peor». El caballo apoyó su pesada cabeza contra el pecho de Alejandro, como si quisiera consolarlo. Alejandro cerró los ojos. La advertencia de don Chema resonaba en sus oídos. Usted está solo aquí, pero al abrazar el cuello de Centella, supo que esa ya no era del todo la verdad. Ahora tenía a este caballo, y tendría que pelear por él. Por primera vez en muchos años tenía algo por qué pelear. La noche cayó sobre el refugio, con una quietud que parecía cargada. Alejandro no durmió. Se sentó junto a la ventana, escuchando cada sonido, mirando hacia la oscuridad del camino, esperando el siguiente movimiento de un hombre que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. La tensión en el rancho El Refugio era como el aire antes de una tormenta, pesada y quieta. Alejandro revisaba el cerrojo de la puerta del corral 3 veces al día. Ya no usaba una manta para cubrir a Centella. En su lugar, había untado una mezcla de lodo seco y ceniza sobre las marcas blancas del lomo del caballo, camuflándolas contra el pelaje oscuro. Era un trabajo sucio y triste, pero necesario. Es solo por un tiempo, le explicaba a Centella mientras le aplicaba el barro, hasta que se olviden de nosotros. El caballo permanecía quieto, pero sus ojos parecían entristecidos, como si entendiera que tenía que esconder su verdadera naturaleza. 2 días después de la visita de don Chema, Alejandro notó que Tornado no comía bien. El viejo caballo estaba decaído. La preocupación por Centella le había hecho descuidar a su primer amigo. Sintió un golpe de culpa. No podía perder a Tornado, no ahora. «Necesitas un veterinario, viejo», murmuró, acariciando el hocico de Tornado. Pero llamar a un veterinario significaba traer a alguien más al rancho. Significaba preguntas, miradas, y si el veterinario veía a Centella, incluso con el barro encima, podría sospechar. Se debatió un día entero. Al final, el bienestar de Tornado ganó. Al amanecer del día siguiente montó en Centella por primera vez. El caballo, aunque todavía flaco, se movía con una suavidad y un equilibrio que sorprendieron a Alejandro. Era como cabalgar sobre el viento. Fue hasta el pueblo, directamente a la casa de la veterinaria, una pequeña clínica al final de la calle principal. La clínica tenía un letrero: Lucía González, veterinaria. Alejandro ató a Centella fuera, asegurándose de que el barro camuflado estuviera seco y uniforme. Una mujer joven salió a recibirlo. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo y llevaba una bata limpia. Sus ojos eran rápidos y alertas. «Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?» «Buenos días. Mi caballo viejo no come, está apagado. ¿Fiebre? ¿Tose?» «No, solo está triste y no toca su comida». La mujer, Lucía, asintió. «Pueden ser muchas cosas. Lo mejor es que lo vea. ¿Está aquí?» «No, está en mi rancho, a las afueras». «Entonces tendrá que traerlo. O yo puedo ir, pero la visita fuera de la clínica cuesta un poco más».
Alejandro pensó rápidamente. No quería que ella fuera al rancho, pero llevar a Tornado, débil como estaba, podía ser peor. «Puede ir usted». «¿Cuánto?» Lucía le dio un precio justo. Alejandro asintió. «Está bien. Mi rancho es El Refugio, al final del camino de la antigua mina. Conozco el lugar. Paso allá en 1 hora, ¿le parece?» «Sí, gracias». Alejandro salió rápido, sintiendo el alivio de haber arreglado el problema, pero la inquietud de tener pronto a un extraño en su propiedad. Montó en centella y regresó a casa a esperar. Mientras tanto, en el pueblo, otra llegada pasó desapercibida. Un hombre bajó del autobús que venía de Guadalajara. Era delgado, vestido completamente de pantalón y camisa negra, sencilla. No llevaba equipaje, solo una pequeña bolsa de lona. Su rostro era delgado, con una cicatriz tenue junto a la mandíbula derecha. Sus ojos, de un color gris pálido, escanearon la calle principal sin expresión. Se movía sin hacer ruido, como si sus pies no tocaran el polvo. Preguntó por una pensión en la esquina. Alquiló una habitación por 1 semana. Pagó en efectivo con billetes nuevos. No dio un nombre. El dueño de la pensión, un hombre hablador, intentó hacer conversación. «¿Negocios por aquí, señor?» El hombre gris lo miró. Su párpado izquierdo tembló levemente, una vez. «Sí, busco un caballo». «Ah, un criador. Tenemos buenos caballos por la zona. ¿Busca algo en especial?» «Un caballo con marcas blancas, como estrellas». El dueño de la pensión frunció el ceño, rascándose la barbilla. «Marcas blancas, no sé, suena raro, pero si alguien sabe es don Chema Vallarta, de la hacienda La Esmeralda. Él es el que más sabe de caballos por estos rumbos». El hombre gris asintió lentamente. «¿Dónde está esa hacienda?» 1 hora después, el hombre gris, que respondía al nombre de Ignacio cuando era necesario, pero que en su mente solo se llamaba El Silencio, estaba sentado en la sala de estar de la hacienda La Esmeralda. Don Chema lo observaba desde detrás de un gran escritorio de madera. Don Toño estaba a un lado, incómodo. «¿Usted preguntó por mí?», dijo don Chema midiendo a su visitante. No le gustaba lo que veía. El hombre no tenía la presencia de un ranchero, ni de un comerciante. Tenía la presencia de nada, y eso era inquietante. «Sí», dijo el silencio. Su voz era plana, sin tono. «Busco un caballo, un semental gris azulado, con marcas blancas en el lomo, en forma de estrellas». Don Chema se quedó completamente quieto. Solo sus dedos comenzaron a jugar con el anillo de plata. Intercambió una mirada rápida con don Toño. «¿Y por qué cree que yo sabría de ese caballo?» «Usted sabe de todo aquí», dijo el silencio. No era un halago, era un hecho. Además, mi información dice que ese caballo fue visto en una subasta reciente. El mercadito de bestias. Usted estuvo allí». Don Chema respiró hondo. «¿Y qué interés tiene usted en ese animal? Parece un caballo peculiar». «No es peculiar. Es propiedad de mis empleadores. Se escapó. Mi trabajo es recuperarlo». «¿Sus empleadores?», preguntó don Toño, incapaz de contenerse. «¿Quiénes son?». El silencio giró lentamente la cabeza hacia don Toño. Sus ojos grises se posaron en él. Don Toño sintió un escalofrío. «Gente que no le gusta que su propiedad se pierda. Gente que paga bien por su recuperación y que no perdona los obstáculos». La ameniga flotó en la habitación, clara y fría como el acero. Don Chema se aclaró la garganta. «Digamos que yo sé algo. ¿Qué hay para mí?». «La satisfacción de hacer lo correcto», dijo el silencio, sin una pizca de ironía, «y un pago por su ayuda, en efectivo, sin preguntas». Don Chema pensó rápidamente. Este hombre era peligroso, más peligroso que cualquier tratante o ranchero con el que hubiera negociado, pero también era una oportunidad. Si este hombre recuperaba al caballo de Alejandro, el problema se iría, y él, Chema, podría quizás quedarse con una parte del pago, o al menos ganarse el favor de estos empleadores poderosos. «El caballo está con un ranchero. Uno terco, se llama Alejandro Mendoza. Tiene un rancho pequeño llamado El Refugio». El silencio asintió, como si ya lo supiera. «¿Y el caballo? ¿Tiene las marcas?». «Sí», admitió don Chema. No tenía sentido negarlo ahora. «Las tiene. El muchacho las escondió con lodo, pero las vi. Son exactamente como usted dice». Por primera vez, algo pareció moverse en la profundidad de los ojos grises de El Silencio. Una chispa de algo. No era alegría, era reconocimiento, cacería. «Mendoza no lo entregará», dijo don Chema. «Es pobre, pero terco como una mula. Ya intenté comprárselo». Se negó. «No estoy aquí para comprar», dijo El Silencio, poniéndose de pie. Su movimiento fue fluido y silencioso. «Estoy aquí para recuperar. Usted me ha dado la información. Eso es todo». «Espere», dijo don Chema, levantándose también. «¿Y mi
¿Compensación? El silencio lo miró. Cuando el caballo esté conmigo, no antes. Caminó hacia la puerta. Se detuvo sin volverse. No interfiera, este asunto ya no es suyo. Cuando la puerta se cerró, don Chema y don Toño se quedaron en silencio. La habitación, antes llena de luz, parecía más oscura. Ese tipo me da miedo, Chema, confesó don Toño, su voz un suspiro. A mí también, admitió don Chema, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Se sentó pesadamente. Pero si se lleva al caballo, nos libramos de un problema, y Alejandro Mendoza aprenderá una lección sobre meterse con lo que no le pertenece. ¿Y si ese hombre hace algo más? ¿Algo malo? Don Chema ajustó su anillo con fuerza. Eso no es asunto nuestro, Toño. El caballo no es nuestro. El problema de Alejandro no es nuestro. Nosotros solo proporcionamos información. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para él. Había visto los ojos de El Silencio. Eran ojos que no conocían límites. Una inquietud nueva, que no tenía que ver con la codicia sino con el instinto de supervivencia, comenzó a crecer en su estómago. En El Refugio, Lucía González llegó a la hora acordada en su camioneta pick-up vieja. Alejandro la esperaba en la entrada. «Pase», dijo él, conduciéndola hacia el corral donde estaba Tornado. Lucía trabajó con eficiencia. Revisó a Tornado, le tomó la temperatura, le revisó los dientes y las encías. No tiene fiebre, pero está deshidratado y un poco anémico. Probablemente el agua del nuevo canal que le desviaron no es tan buena, o el estrés. Los animales sienten el estrés de sus dueños, dijo, mirando directamente a Alejandro. Él desvió la mirada. ¿Qué puedo hacer? Lucía le dio unas instrucciones claras. Un suplemento vitamínico, asegurar que bebiera agua limpia y descanso. Mientras guardaba sus instrumentos, su mirada vagó hacia el otro corral. Centella estaba allí, quieto, observando. «¿Y este también es tuyo?», preguntó, acercándose con curiosidad profesional. «Sí», dijo Alejandro, poniéndose rápidamente entre ella y el corral. «Es joven, está bien». Pero Lucía ya había visto algo. Su mirada se fijó en el lomo de Centella, donde el barro seco se había agrietado en algunas partes. Por una de las grietas, como un destello de luz a través de una persiana cerrada, asomaba una línea blanca, brillante y perfecta. Lucía se quedó quieta. «¿Qué es eso?» «Nada, solo una mancha de nacimiento», dijo Alejandro, pero su voz sonó tensa. Lucía no era tonta. Dio un paso al lado, evitando a Alejandro, y se acercó más a la cerca. Centella no se movió. Con el ángulo de la luz de la tarde, Lucía pudo ver más grietas en el barro y más destellos del patrón blanco subyacente. Sus ojos se abrieron. No era una mancha, era un diseño que ella había visto solo en libros de leyendas de la universidad. «Dios mío», murmuró. Se volvió hacia Alejandro, su expresión de curiosidad profesional convertida en asombro puro. «Alejandro, eso no es una mancha. ¿Qué es ese caballo?» Alejandro supo que no podía seguir mintiendo. La verdad estaba allí, asomando a través del barro. Vio en los ojos de Lucía sorpresa, pero no codicia. Era un destello diferente. «Es un problema», admitió, con una voz cargada de cansancio. «Un problema muy grande». Muy lejos de allí, en su habitación de la pensión, el silencio limpiaba metódicamente un cuchillo de hoja corta y afilada. Lo hacía sin prisa, con movimientos rituales. Su párpado izquierdo tembló una vez, 2 veces. Tenía un nombre, Alejandro Mendoza. Tenía un lugar, El Refugio. Y tenía una misión. El caballo había sido encontrado. Ahora había que traerlo de vuelta. Cualquier obstáculo sería eliminado. Ese era su trabajo. Lo único que sabía hacer, lo único que importaba. Doblando el mapa de la zona que había comprado, marcó con una pequeña X la ubicación aproximada del rancho. Luego apagó la luz y se sentó en la oscuridad, a esperar la noche. Lucía no apartaba los ojos del destello blanco entre las grietas del barro. Su respiración se había hecho más lenta, más profunda. Luego giró hacia Alejandro, y en su rostro ya no había solo asombro. Había una comprensión rápida, casi dolorosa. «Eso es. No puede ser, pero lo es. Es un caballo de las estrellas». Sus palabras eran un susurro cargado de incredulidad. «Pero son una leyenda. Se extinguieron». Alejandro sintió que la última pared de su secreto se derrumbaba. La tensión que había cargado por días se quebró un poco, dejando salir un suspiro pesado. «Parece que no, parece que uno sobrevivió». Lucía se acercó más a la cerca, sin dejar de mirar a Centella. El caballo la observaba con esa calma antigua. «El barro, es para esconderlo». «Sí, ¿quién más lo sabe?» Don Chema, sus hombres vinieron a reclamarlo. Dijeron que era de ellos. Después, alguien entró aquí 2 veces, le quitó la manta que usaba antes. Lo vio.
Lucía se volvió, cruzando los brazos. Su expresión se endureció. Alejandro, esto es muy grave. No es solo un caballo hermoso, es un pedazo de historia viviente, y es terriblemente valioso. La gente haría locuras por él. Ya lo sé, dijo él, su voz áspera. Por eso es un problema que ahora tú también tienes. Ella negó con la cabeza, una decisión tomándose en sus ojos. No, un problema que ahora compartimos. No puedo ver esto y hacer como que no es asunto mío, señaló a Centella. Mira su condición. Aunque esté mejor, todavía está débil. Ese barro en la piel puede causarle infecciones. Necesita cuidado profesional. Necesita que alguien lo revise de verdad. Alejandro quería negarse, quería decirle que se fuera, que olvidara lo que había visto. Pero la determinación en la mirada de Lucía era demasiado fuerte. Y además tenía razón. Centella necesitaba ayuda. ¿Y qué propones?, preguntó, finalmente. Que primero lo limpiemos, que lo revise, que le dé lo que necesite para recuperarse del todo. Y después vemos cómo protegémoslo. Durante la siguiente hora, Lucía trabajó con una eficiencia que dejó impresionado a Alejandro. Trajo agua limpia y esponjas de su camioneta. Juntos, con cuidado, lavaron el barro seco del lomo de Centella. A medida que el agua marrón corría por el suelo, las marcas blancas se revelaban en toda su gloria. Líneas puras, brillantes, formando su constelación particular sobre el pelaje gris azulado. Lucía no hablaba mientras trabajaba. Sus dedos exploraban las costillas que empezaban a cubrirse, revisaban las patas, los cascos, tomaba notas mentales. Cuando terminaron, Centella relució bajo el sol de la tarde, un espectáculo de belleza salvaje y rara. «Es magnífico», murmuró Lucía, sin poder contenerse. Luego sacudió la cabeza, volviendo al modo práctico. Tiene una ligera infección en una de las heridas viejas del lomo por la suciedad. Necesita antibióticos y un plan de alimentación fuerte. Va a recuperar peso, pero debe ser gradual. Alejandro asintió, observando cómo Lucía sacaba su botiquín y preparaba una inyección. Ella se acercó a Centella, hablándole en un tono suave y melodioso. «Tranquilo, gigante, esto te va a ayudar a sentirte mejor». Para sorpresa de Alejandro, Centella, que a veces era reservado incluso con él, se mantuvo quieto y permitió que Lucía le aplicara la inyección sin ningún problema. Parecía confiar en ella. «Tiene buen carácter», anotó Lucía, «a pesar de todo lo que ha pasado». «Sí», concordó Alejandro. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, solo roto por los sonidos del rancho. Finalmente, Alejandro habló. «Don Chema no se va a quedar quieto, y ahora hay otro». Lucía levantó la vista. ¿Otro? Alejandro le contó lo que había escuchado en el pueblo ese mismo día, antes de ir a buscarla a ella. Los rumores sobre un hombre nuevo, vestido de negro, preguntando por un caballo con marcas de estrellas. Rumores que habían llegado a sus oídos a través de Filemón, quien los había escuchado en la tienda. Un hombre que no es de por aquí, que casi no habla, que pregunta de manera directa. El rostro de Lucía se puso pálido. Eso suena malo. Sí. Peor que Don Chema. Don Chema quiere el caballo por avaricia, por orgullo. Este hombre, no sé qué lo mueve, pero la gente en el pueblo dice que da miedo con solo mirarlo. Lucía terminó de guardar sus cosas. Se quedó mirando a Centella, que ahora pasía heno fresco con apetito. «Tenemos que hacer algo, no podemos solo esperar a que vengan». «¿Nosotros otra vez?», preguntó Alejandro, un dejo de su antigua desconfianza asomando. Lucía lo miró directamente. «Sí, Alejandro, nosotros, por 3 razones. Primera, soy veterinaria. Mi trabajo es proteger a los animales. Este animal es único y está en peligro. Segunda, lo que Don Chema está haciendo, desviar tu agua, amenazarte, es injusto. Y tercera», hizo una pausa, buscando las palabras, «porque tú no pediste esto, solo quisiste salvar a un caballo que sufría. Eso dice mucho de ti, y la gente buena no debe enfrentar esto sola». Alejandro la observó. Estaba acostumbrado a la dureza de la gente, a los intereses ocultos. La franqueza de Lucía, su decisión clara de ayudar sin pedir nada a cambio, lo desconcertó. No sabía cómo responder. «No quiero meterte en problemas», dijo finalmente, su voz baja. «Los problemas ya están aquí. Yo solo elijo de qué lado estoy», replicó ella. «Ahora escucha, necesitamos pensar. ¿Tienes el papel de la venta de la subasta?» «Sí, lo guardo en la casa». «Bien. Eso prueba que es tuyo legalmente. Es algo, pero contra hombres como el que describes, un papel quizás no sirva de mucho». Se mordió el labio, pensando, ¿Centella ha mostrado algo? ¿Algún comportamiento raro? ¿Algo que nos dé una pista de dónde viene o por qué lo quieren tanto? Alejandro reflexionó. «Es inteligente, muy inteligente.
A veces mira hacia el camino, como si esperara o recordara algo. Y hay una cosa. Cuando lo bañé por primera vez y vi las marcas, estaba asustado. Salí y me puse a cavar un hoyo cerca del mezquite para esconder un poco de dinero que me quedaba por si alguien registraba la casa. Centella me observaba desde el corral y cuando terminé se puso inquieto. Relinchó hacia ese lugar específico como si supiera lo que estaba haciendo. Lucía frunció el ceño, como si asociara el acto de cavar con algo. Quizás, no sé. Es una memoria. Los caballos tienen memorias profundas, especialmente de traumas. Lucía miró a Centella. Él esconde un secreto, y ese secreto es la clave de todo. Debemos averiguar qué es. ¿Cómo? Llevándolo de vuelta. Alejandro dio un paso atrás, alarmado. ¿De vuelta? ¿A la subasta? No, al lugar donde todo empezó para él. Al lugar del que vino antes de la subasta. Si logramos que se sienta seguro, que confíe en nosotros, quizás nos lleve a entender qué pasó. Lucía vio el miedo en los ojos de Alejandro. No digo que sea ahora, primero debe estar más fuerte, pero es una idea. Mientras tanto, debemos fortalecer este lugar. Pasó el resto de la tarde dando consejos prácticos. Revisó las cerraduras, sugirió colocar luces solares alrededor del corral para la noche. Le dio a Alejandro un silbato de emergencia muy fuerte. No es mucho, pero puede alertar a tu vecino o asustar a alguien, dijo. Al caer la tarde, Lucía se preparó para irse. Vendré mañana a revisar a Tornado y a poner otra inyección a Centella. Mientras, dale esta medicina con su alimento. Le entregó unos paquetes. Y Alejandro, no te rindas. Él la acompañó a su camioneta. Antes de subir, ella se detuvo. Ese hombre del que hablan, ten mucho cuidado. Si lo ves, no te enfrentes a él solo. Busca ayuda. Corre. Alejandro asintió. Gracias, Lucía, por todo. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, la primera de la tarde. Gracias a ti, por confiar en mí. Subió a la camioneta y se fue. Alejandro se quedó viendo cómo el polvo se asentaba en el camino. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Tenía una aliada, inteligente, valiente y decidida. Eso le daba una fuerza nueva. Al entrar a la casa, sin embargo, la sombra de las advertencias volvió. El hombre de negro, el silencio. Caminó hasta la ventana que daba al corral. Centella estaba de pie, mirando la luna que comenzaba a asomarse. Su perfil, con las marcas estelares apenas visibles en la penumbra, parecía un fantasma de otro tiempo. ¿Qué te hicieron, murmuró Alejandro. ¿De qué escapaste? Centella giró la cabeza hacia la voz. Sus ojos brillaron con el reflejo de la luz de la casa. Alejandro tomó una decisión. Buscó en un cajón y sacó un viejo machete de su padre. No era mucho contra pistolas, pero era algo. Lo dejó al lado de su cama. Luego salió y revisó cada puerta y ventana, asegurándose de que estuvieran firmes. La noche en San Mateo era tranquila. En la pensión, el silencio salió de su habitación. Caminó sin hacer rucho por las calles desiertas hasta las afueras del pueblo. Desde una loma podía ver el valle. Al fondo, una luz tenue parpadeaba en la distancia. El rancho, el refugio. No necesitaba un mapa. Su instinto de cazador ya había trazado la ruta. Observó por un largo rato. Luego, dio media vuelta y regresó a la pensión. No había prisa. La recolección debía ser limpia, y para eso necesitaba información precisa. Necesitaba saber rutinas, horarios, defensas. Al día siguiente, muy temprano, Lucía regresó como había prometido. Traía más medicinas y también un par de sándwiches que había preparado. Pensé que quizás no estabas comiendo bien, dijo, dejándolos en la mesa de Alejandro. Él se sintió extrañamente conmovido por el gesto simple. Revisaron a Tornado, que ya estaba más animado, y luego a Centella. La herida del lomo lucía mejor. El antibiótico está funcionando, anotó Lucía con satisfacción. En unos días estará cerrada. Mientras ella trabajaba, Alejandro vigilaba el camino. Cada sombra, cada sonido le parecía una amenaza. No puedes vivir así, Alejandro, dijo Lucía, notando su tensión. Te vas a enfermar tú. ¿Qué alternativa hay? Lucía no supo qué responder. En ese momento, Centella, que estaba comiendo tranquilamente, levantó la cabeza de repente. Sus orejas se apuntaron hacia el camino, rígidas como lanzas. Emitió un suave bufido, un sonido de alerta. Alejandro y Lucía se quedaron quietos, escuchando. No se oía nada, pero la actitud del caballo era clara. Algo o alguien estaba ahí fuera, en la tregua de los árboles o detrás de una loma, observando. El hombre de negro, el silencio.
Ya estaba aquí. Centella no bajó la cabeza. Permaneció alerta, mirando fijamente hacia el denso grupo de mezquites que bordeaba el camino de acceso. Sus hoyos estaban muy abiertos, sus fosnas nasales dilatadas. No era el gesto de un animal que escucha un coyote o un zorro. Era la postura de quien reconoce una presencia específica. Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada. Sin decir una palabra, ambos se agacharon un poco, poniéndose detrás de la cerca de madera. Alejandro señaló con la cabeza hacia la casa. Lucía asintió. Con movimientos lentos y silenciosos, retrocedieron hasta la puerta de la casa y entraron. Alejandro cerró la puerta con cuidado y se asomó por la ventana lateral, la que daba a los árboles. ¿Ves algo?, susurró Lucía, pegada a la pared. Nada, demasiados árboles. Alejandro mantuvo la mirada fija. Centella seguía en la misma posición, como una estatua. Luego, después de unos minutos largos y tensos, el caballo relajó su cuerpo. Bajó la cabeza, sacudió la melena y regresó a su heno, como si nada hubiera pasado. Se fue, murmuró Alejandro, aunque no estaba seguro de si alguien había estado realmente allí. Terminó de observar lo que quería ver, dijo Lucía, su voz grave. Se sentó en una de las sillas de la mesa, pasándose una mano por el rostro. Esto no es vida, Alejandro. Estás encerrado en tu propio rancho, esperando un ataque, y ese caballo, él lo siente, sabe que algo malo se acerca. ¿Y qué puedo hacer? No puedo ir a la policía municipal. Don Chema juega al dominó con el jefe cada domingo, y ese hombre de negro, no tenemos ni su nombre. Lucía lo miró, y en sus ojos se encendió la chispa de una idea que había estado germinando desde el día anterior. Tu idea, la de llevar a Centella de vuelta al lugar de la subasta. Pero si él estaba perdido, asustado, ¿qué vamos a encontrar allí? No lo sabemos, pero su memoria es nuestra única pista. Quizás cerca de allí hay algo, un lugar que él recuerde de antes de la subasta, un olor, un sonido. No tenemos muchas otras opciones. Alejandro miró por la ventana hacia Centella. El caballo ahora comía tranquilamente, pero la escena de hace unos minutos estaba grabada en su mente. Tenía razón. No podía seguir así, acorralado. Tenía que pasar a la ofensiva, aunque fuera una ofensiva muy pequeña y frágil. Está bien, dijo, decidido, pero no hoy. Hoy nos vieron, o nos sintieron. Tenemos que esperar un día o dos, hacer que bajen la guardia. Lucía asintió. De acuerdo, yo puedo venir pasado mañana, muy temprano. Llegamos al amanecer y nos vamos de inmediato. El plan los hizo sentir un poco mejor, les dio una dirección. Lucía se fue poco después, no sin antes insistir en que Alejandro cerrara todo con llave y mantuviera el machete a mano. Los 2 días siguientes fueron una agonía de espera vigilante. Alejandro no durmió bien. Cada ruido de la noche lo ponía en vilo. Revisaba a Centella cada pocas horas. El caballo, por su parte, parecía recuperar fuerzas a un ritmo asombroso. La comida buena y las medicinas hacían efecto. Su pelaje brillaba más y sus ojos tenían un brillo alerta y vivaz. La mañana del tercer día, Lucía llegó antes de que saliera el sol, con su camioneta. Traía una cantimplora con agua y algo de comida. ¿Listo?, preguntó, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío del amanecer. Alejandro ya tenía a Centella ensillado con una montura vieja pero resistente. Había decidido no llevar a Tornado, el viejo caballo estaría más seguro en casa. Listo, dijo. Montaron. Alejandro en Centella, Lucía en su camioneta. Ella iría delante mostrando el camino. Salieron del rancho con el primer resplandor del día en el cielo. El viaje a La Palma fue silencioso. Alejandro iba atento a todo, mirando cada curva, cada loma. No vieron a nadie. El mundo parecía dormido aún. Cuando llegaron al potrero donde había sido la subasta, el lugar estaba desierto y triste. Solo quedaban los postes de los corrales temporales y basura dispersa por el suelo. El silencio era absoluto. Alejandro desmontó. Centella olisqueó el aire. No parecía agitado, solo curioso. Caminó unos pasos con Alejandro de la rienda, olfateando el suelo. No pasa nada, dijo Alejandro desanimado. Aquí solo lo compraron, no hay nada que recuerde. Dale tiempo, dijo Lucía acercándose. Pasémoslo un poco, por todo el perímetro. Caminaron lentamente. Centella los seguía, obedientemente. Dieron una vuelta completa al potrero. Nada. Alejandro empezaba a sentir que era una pérdida de tiempo, un riesgo innecesario. Estaban a punto de regresar a la camioneta cuando Centella se detuvo. Estaban cerca del extremo más alejado, donde el potrero se encontraba con un antiguo camino de carretas, casi borrado por la maleza. El caballo levantó la cabeza y estiró el cuello hacia ese camino. Sus orejas se pusieron rígidas. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Alejandro, acariciando su cuello. Centella no respondió.
En lugar de eso, tiró suavemente de la rienda, indicando que quería ir por ese camino. Alejandro miró a Lucía. Ella tenía los ojos brillantes. Déjalo, síguelo. Centella empezó a caminar por el antiguo camino. Alejandro iba a su lado, y Lucía lo seguía a una corta distancia con la camioneta, muy despacio. El camino era malo, lleno de piedras y con hierba alta en el centro. No parecía usado desde hacía años. Caminaron así durante casi media hora, adentrándose en una zona más árida, con cactus y matorrales espinosos. El sol ya calentaba con fuerza. De repente, Centella aceleró el paso. Su respiración se hizo más fuerte. Comenzó a mostrar signos de agitación. Tranquilo, tranquilo, le decía Alejandro, pero el caballo tiraba con más fuerza. El camino terminaba en una pequeña explanada rocosa. En el centro de la explanada solo había un árbol, un mezquite viejo, gigantesco, pero completamente seco. Sus ramas retorcidas se alzaban hacia el cielo como garras negras. Era un espectáculo desolador. Centella se detuvo frente al árbol. Emitió un relincho agudo, un sonido que Alejandro no le había oído antes. Estaba lleno de angustia, de memoria. Luego, empezó a patear el suelo con una de sus patas delanteras, una y otra vez, en un punto específico, al pie del tronco muerto. Alejandro, mira, dijo Lucía, que había bajado de la camioneta y se acercaba con cautela. El caballo no se calmaba, pateaba con insistencia, removiendo la tierra seca y las piedras pequeñas. Parece que quiere que cabes ahí, dijo Lucía, su voz un suspiro. Alejandro no lo dudó, buscó alrededor y encontró una piedra plana y afilada. Se arrodilló en el lugar que Centella indicaba y empezó a cavar. La tierra estaba dura, compactada por el tiempo y la sequía. Centella se había calmado un poco, observándolo con intensidad, resoplando. Lucía se arrodilló a su lado y empezó a ayudarle con las manos. Cavaron durante varios minutos, haciendo un hoyo poco profundo. El sudor les corría por la frente. La piedra de Alejandro golpeó algo que no era tierra ni raíz. Hizo un sonido sordo, de plástico. Ambos se miraron. Con más cuidado, Alejandro apartó la tierra con los dedos. Apareció una bolsa de plástico negro, gruesa, atada con varios nudos. Estaba sucia, pero intacta. Alejandro la sacó del hoyo, pesaba poco, la colocó sobre el suelo y con manos que ahora temblaban levemente, desató los nudos. Lucía se acercó más, su aliento contenido. Dentro de la bolsa había dos cosas, un sobre manila, grueso, y un teléfono móvil viejo, de esos con tapa. Alejandro abrió el sobre. Dentro había una carpeta con varios documentos. Los sacó. Había fotografías impresas en papel normal. Mostraban caballos grises con marcas blancas idénticas a las de Centella. Eran más. 3, 4 caballos distintos encerrados en corrales de cemento sin ventanas. En otra foto, los mismos caballos aparecían con pesados fardos atados a sus lomos, en medio de la noche, con hombres de rostro oculto guiándolos. Lucía tomó una de las fotos. Su rostro se puso pálido. Dios mío, no están extintos. Los tenían, los usaban. Alejandro siguió revisando. Había papeles con listas, fechas, horas, coordenadas, nombres en clave. Carga, blanco, punto A, Rancho Las Águilas, punto B, coordenadas 24.781, y luego, recibos de dinero, sumas grandes, muchos ceros. En la última hoja había un documento más formal, un certificado de propiedad genealógica de un semental llamado Estrella del Norte. El sello al pie era de una notaría de Guadalajara, pero el nombre de la familia propietaria hizo que Alejandro sintiera un escalofrío. Familia Rojas Valdés. Los Rojas Valdés, murmuró Lucía, horrorizada. Esos son de los grandes, tienen negocios por todos lados, política, construcción. Todo el mundo sabe que son poderosos y que no son limpios. Aquí dice que este caballo, el Estrella del Norte, es el padre de varios ejemplares. Alejandro miró a Centella. Él debe ser uno de los hijos, de los que usaban para cargar. Y se escapó, concluyó Lucía. Debió de ser durante un viaje. Se escapó y alguien lo capturó, lo escondió en esa subasta de segunda, cubierto de lodo para que nadie lo reconociera. Pero el que escondió estas pruebas, quizás un arriero con remordimientos o alguien que quería una garantía, las enterró aquí, donde el caballo podría recordar. Alejandro encendió el teléfono móvil. La batería estaba muerta, por supuesto, pero en la ranura de memoria vio que tenía una tarjeta. Esto es una bomba, dijo Alejandro, juntando todo de nuevo con cuidado. Esto prueba todo, el negocio ilegal, los caballos, la ruta, y también nos pone en el centro de la mira, dijo Lucía, su voz firme pero preocupada.
Si esa familia poderosa se entera de que tenemos esto, y ese hombre de negro, el silencio, debe trabajar para ellos. Su misión no es solo recuperar a Centella, es asegurarse de que secretos como este no salgan a la luz. La enormidad de lo que tenían en sus manos los aplastó. Ya no era solo la codicia de un ranchero local, era una red criminal poderosa y despiadada. Centella, que había estado observando en calma, se acercó y rozó con el hocico el sobre de documentos, como si confirmara su importancia. «Gracias, amigo», le dijo Alejandro, poniéndole una mano en el cuello. «Gracias por confiar en nosotros». Guardaron la bolsa con los documentos y el teléfono en la camioneta de Lucía, escondiéndola bajo el asiento. El regreso a El Refugio fue tenso y silencioso. Cada automóvil que pasaba en la carretera les parecía una ameniga. Una vez en el rancho, Alejandro llevó a Centella a su corral. El caballo parecía más tranquilo, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Había compartido su secreto. Dentro de la casa, Alejandro y Lucía extendieron los documentos sobre la mesa, estudiándolos con más calma. «Con esto podríamos ir a las autoridades federales», dijo Lucía. «Saltarnos a la policía local. Y les creerían. Un ranchero pobre y una veterinaria de pueblo, con una leyenda de caballos y papeles que acusan a una de las familias más influyentes de Jalisco». Lucía sabía que tenía razón. Podrían ser ignorados, o algo peor. Los documentos podrían perderse, y ellos con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los guardamos? ¿Los escondemos? Alejandro miró los papeles. Eran su única arma, y también su sentencia de muerte si los usaban mal. Los guardamos. En 2 lugares distintos. Tú te llevas unas fotos y copias de los recibos. Yo me quedo con el certificado y las coordenadas. Separados, son solo papeles viejos. Juntos, son la verdad. Miró a Lucía. «Pero tienes que tener cuidado. Si algo me pasa...» «No digas eso», lo interrumpió ella, pero su mirada mostraba que entendía el riesgo. «Lucía, esto ya no es tu lucha. Puedes irte. Puedes olvidar que viste esto». Ella lo miró con esos ojos firmes que Alejandro empezaba a conocer bien. «Ya te dije que elijo de qué lado estoy, y ahora más que nunca estoy de este lado. No los dejaremos ganar». Alejandro asintió, una gratitud inmensa llenándolo. No estaba solo. Mientras empacaban los documentos por separado, fuera, en la cresta de una loma, a más de 1 kilómetro de distancia, un par de binoculares captó el reflejo del sol en la ventana de la casa de Alejandro. El silencio bajó los binoculares. Su párpado izquierdo tembló. Había visto todo: la salida al amanecer, el regreso. Había visto la bolsa de plástico negro que Lucía había escondido bajo el asiento de su camioneta. No sabía qué contenía, pero sabía que no era buena señal. El caballo y el hombre estaban haciendo algo, yendo a algún lado. El tiempo de observar había terminado. El tiempo de actuar se acercaba. Dobló el mapa donde había marcado no solo el rancho, sino también el camino que Alejandro y Lucía habían tomado esa mañana. Tenía 2 lugares que visitar ahora, y muy poco tiempo. La noche cayó sobre la hacienda La Esmeralda como un manto pesado. En el despacho de Don Chema, solo una lámpara de escritorio iluminaba los papeles esparcidos sobre la madera pulida. Él no trabajaba. Miraba fijamente el anillo de plata en su meñique, girándolo una y otra vez. La visita de El Silencio días atrás había dejado una inquietud profunda en su estómago. Una inquietud que ni el mejor tequila había logrado calmar. Un suave golpe en la ventana francesa que daba al jardín lo hizo sobresaltar. No era un golpe de rama, era metódico, tocado 2 veces. Don Chema se levantó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. Caminó hasta la ventana y descorrió la pesada cortina. Afuera, bañado por la luz de la luna, estaba El Silencio. Su figura delgada y oscura parecía una mancha de tinta en la noche. Sus ojos grises reflejaron la luz interior, fríos como el hielo. Con manos que temblaban levemente, Don Chema abrió la ventana. «¿Qué hace aquí? ¿Cómo se atreve a venir a mi casa así?», dijo, tratando de que su voz sonara firme. El Silencio entró sin hacer ruido. Cerró la ventana tras de sí. «Necesito su ayuda, esta noche». «Ayuda». Yo le di la información. Nuestro trato terminó ahí. «El trato cambia», dijo El Silencio. Su voz era un susurro plano. «El hombre, Mendoza, y la mujer veterinaria salieron esta mañana. Fueron a un lugar. Regresaron con algo. Ahora están alertas. Ya no puedo esperar. Debo recuperar al caballo esta noche». Don Chema sintió un escalofrío. «¿Esta noche? ¿En mi nombre?» «No, no en su nombre. Con su ayuda. Usted conoce el terreno, sabe la rutina de la gente del pueblo. Puede distraer, o puede proporcionar un vehículo, una ruta de salida.
Está loco. Yo no soy un criminal. No voy a ayudarlo a robar un caballo, mucho menos a lo que sea necesario. Completó el silencio, y sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Mis empleadores no aceptan excusas. El caballo debe regresar, y cualquier prueba contra ellos debe desaparecer. Usted ya está involucrado, señor Vallarta. Me dio la ubicación. Si yo fallo, mis empleadores no verán la diferencia entre usted y el obstáculo. Para ellos, usted será otro problema que limpiar. La ameniga era clara. Don Chema se sintió atrapado. Su avaricia lo había metido en una jaula con un tigre. Jugó con su anillo frenéticamente. Yo solo quiero el caballo. Le ofrecí dinero a Mendoza. Podemos comprarlo. El tiempo de comprar se acabó. Es hora de tomar. El silencio dio un paso al frente. Usted vendrá conmigo. 2 de sus hombres, si los tiene de confianza. Iremos al rancho después de la medianoche. Usted hablará con Mendoza en la puerta. Lo distraerá. Yo y sus hombres entraremos por atrás y tomaremos al caballo. ¿Y si se resiste? ¿Y si hay violencia? El silencio lo miró, y en esa mirada don Chema vio la respuesta. No había límites. Eso ya no es su preocupación. Su preocupación es cooperar o enfrentar las consecuencias. Don Chema abrió la boca para negarse, para gritar, para llamar a sus sirvientes y echar a este hombre de su casa. Pero la imagen de su hija en la Ciudad de México, de su apellido manchado con algo mucho peor que una simple disputa de rancheros, lo paralizó. Asintió, una sacudida breve y débil de la cabeza. Bien, dijo el silencio. A la 1 en punto, lo recojo aquí. Tenga un vehículo listo, grande, para el caballo. Sin esperar respuesta, dio media vuelta, abrió la ventana y se desvaneció en la oscuridad tan rápido como había llegado. Don Chema se dejó caer en su sillón, temblando, sudaba frío. ¿En qué se había metido? Esto ya no era una rivalidad de terratenientes. Esto era algo oscuro, peligroso, algo que olía a sangre y cárcel. Permaneció así, inmóvil durante 1 hora. En su mente, una batalla feroz. Por un lado, la oportunidad de quedarse con el caballo si este hombre desaparecía después. Por otro, el miedo visceral a ese hombre y a la gente para la que trabajaba. Y más profundo, una voz pequeña que sonaba como la de su padre ya muerto. Un Vallarta puede ser duro, pero nunca deshonesto. Un ruido fuera lo sacó de su trance. No era el viento, era un motor. Un motor cansado, de un auto viejo. Se acercaba por el camino de la hacienda. ¿Era el silencio? Tan pronto, se levantó y miró por la ventana. No era la camioneta del hombre, era la vieja camioneta pick-up de la veterinaria, la de Lucía González. Y manejando solo, estaba Alejandro Mendoza. La sorpresa le quitó el aliento. ¿Qué hacía aquí ese muchacho? En la noche, solo. ¿Venía a rendirse? ¿A vender? No. La expresión en el rostro de Alejandro, visible bajo la luz de los faros, no era de derrota, era de determinación. Alejandro detuvo la camioneta frente a la casa principal. Bajó. Traía una carpeta de cartón bajo el brazo. Miró hacia la casa, directamente a la ventana donde don Chema estaba, como si supiera que lo estarían observando. Don Chema, impulsado por una curiosidad más fuerte que el miedo, salió a la puerta principal. 2 de sus perros guardianes ladraron, pero él los calmó con un gesto. Mendoza, dijo, tratando de recuperar su tono de autoridad. Es tarde, ¿qué quiere? Alejandro se detuvo a unos metros de él. Bajo la luz del porche, se veía cansado, pero sus ojos estaban claros y fijos. Necesito hablar con usted, don Chema, de hombre a hombre, sin sus guardias, sin sus sonrisas falsas. ¿Y por qué habría de concederle eso? Porque lo que tengo que mostrarle le importa más que un caballo, le importa más que su orgullo, le importa a su apellido. Las palabras, dichas con una calma absoluta, golpearon a don Chema. Hubo una verdad en ellas que no pudo ignorar. Hizo un gesto con la cabeza hacia adentro. Entre, pero rápido. Alejandro entró en la gran casa por primera vez en su vida. No miró los muebles finos, los cuadros, las alfombras. Siguió a don Chema hasta el despacho. ¿Y bien? ¿Qué es tan urgente? Alejandro puso la carpeta de cartón sobre el escritorio. La abrió. Dentro estaban las fotografías y los documentos más importantes, los que probaban el origen ilegal. Usted me dijo que el caballo era suyo, que se había escapado. Mintió. Alejandro señaló las fotos. Estos son los verdaderos dueños, o los que creían que eran dueños, la familia Rojas Valdés. Don Chema tomó una de las fotos. Su mano empezó a temblar. Vio los caballos con marcas encerrados, vio los fardos, leyó las coordenadas, las listas. Como hombre de negocios entendió al instante lo que estaba viendo. Un negocio de contrabando,
usando a los legendarios caballos de las estrellas como bestias de carga. Esto, ¿de dónde sacó esto? Centella me llevó a ello. Los escondieron donde él pudiera recordar. Él es uno de esos caballos, don Chema, el que escapó. Alejandro tomó aliento, y el hombre que lo busca, el silencio, no es un criador, es un sicario, un limpiador. Trabaja para los Rojas Valdés, vino a recuperar el caballo y a borrar cualquier prueba. Y usted le dijo dónde estaba. Don Chema palideció. Yo no sabía. Claro que sabía, dijo Alejandro, y por primera vez alzó la voz, cargada de una furia contenida. Sabía que ese hombre era peligroso. Lo vio en sus ojos, pero su codicia por el caballo fue más fuerte. Y ahora, él viene por usted también. Viene esta noche, a la 1 en punto, ¿verdad? Don Chema se desplomó en su silla. No podía negarlo. La precisión de la hora lo delataba. ¿Cómo? Porque él nos estuvo vigilando todo el día, y nosotros a él. Lucía lo vio ir hacia aquí. Alejandro se inclinó sobre el escritorio, sus manos apoyadas en la madera. Mire, don Chema, yo no lo respeto. Usted me desprecia por ser pobre, me robó mi agua, amenazó mi hogar, pero hay una línea, y usted está a punto de cruzarla. Si ayuda a ese hombre a llevarse a Centella, ya no es solo un ranchero avaro, es cómplice de algo mucho más grande y sucio. ¿Es eso lo que quiere para el apellido Vallarta? ¿Ser el hombre que ayudó a una familia narcocriminal a cubrir sus huellas? Las palabras resonaron en la habitación como campanadas. Don Chema miró los documentos, luego su anillo familiar. Recordó las palabras de su padre, tan claras ahora. Nunca deshonesto. Una lucha violenta se libraba en su interior. Por un lado, el miedo a el silencio y sus patrones. Por otro, el horror de la mancha que esto dejaría en su legado, en el nombre que le daría a su hija y a sus nietos. Y también, aunque no quería admitirlo, una pizca de vergüenza al ver a este muchacho pobre, a quien había despreciado, plantarse frente a él con más honor y coraje del que él estaba mostrando. ¿Qué propone usted?, preguntó, y su voz sonó quebrada, vieja. Que haga lo correcto, por primera vez. Alejandro señaló el teléfono en el escritorio. Usted tiene influencia, tiene contactos en Guadalajara, en el gobierno. Llame a la Policía Federal, a la Unidad Anticrimen Organizado. Dígales la verdad. Dígales que hay un operativo ilegal con caballos únicos y que un sicario está a punto de actuar en su territorio. Déles el nombre de los Rojas Valdés. Entrégueles estas copias. Si lo hago, ese hombre me matará, y su familia también. Si no lo hace, será su cómplice, y cuando todo salga a la luz, porque saldrá, caerá con ellos, la cárcel o algo peor. Al menos así tiene una oportunidad. Puede ser el hombre que destapó esto, no el que lo encubrió. Don Chema miró fijamente el teléfono. El miedo lo atenazaba. Luego, sus ojos se posaron en la foto de su hija, en un marco de plata sobre el escritorio. Ella lo veía. Ella, que creía que su padre era un hombre duro pero honorable. Con un movimiento brusco, como si arrancara una decisión de lo más profundo de su alma, tomó el teléfono. Sus dedos, acostumbrados a marcar números de negocios, ahora marcaron uno diferente, uno que tenía guardado para emergencias extremas. Víctor, soy Chema Vallarta. Su voz era tensa, pero firme. Necesito ayuda, necesito que vengas con tu gente, a mi rancho, y luego al rancho El Refugio. Sí, el de Alejandro Mendoza. No es una disputa de tierras, es más grande, es crimen organizado, contrabando usando caballos. Sí, caballos, traigo pruebas. Hay un hombre peligroso, un sicario, planeando un asalto esta noche. Sí, a la 1, tenemos poco tiempo. Gracias, Víctor, te espero. Colgó, el sudor le corría por las sienes. Había tirado los dados, se había puesto del lado de Alejandro. Alejandro dejó escapar un largo suspiro, un alivio inmenso. Gracias. No me agradezca, dijo don Chema recogiendo los documentos. No lo hice por usted, lo hice por mi nombre, por mi hija. Se levantó. El silencio vendrá pronto. Debe irse. Esconda al caballo, esconda a la mujer. Yo me encargo de recibir a las autoridades y guiarlas a su rancho. ¿Y usted? ¿Qué le dirá a el silencio? Le diré que todo está listo, que mis hombres lo esperan, y cuando llegue, la federal estará aquí para recibirlo. Don Chema ajustó su anillo, esta vez con un gesto de determinación, no de nerviosismo. Ahora váyase, y Mendoza, tenga cuidado, ese hombre no vendrá solo. Alejandro asintió, tomó su carpeta y se dirigió a la puerta. Al salir, se volvió. Don Chema, por lo del agua, cuando esto termine, hablamos.
Don Chema solo hizo un gesto con la cabeza, una aceptación tácita. Alejandro salió corriendo hacia la camioneta. Tenía que llegar a Lucía. Tenía que preparar a Centella. La noche más larga de sus vidas estaba por comenzar, pero ahora, milagrosamente, no estaría solo. Incluso el hombre que había sido su enemigo estaba ahora en su bando. Don Chema observó los faros alejarse. Luego, miró su anillo de familia. Por primera vez en muchos años, sintió que lo llevaba con algo que se parecía al honor verdadero. Tomó su pistola, una vieja pero funcional, de un cajón del escritorio. La revisó. No era un hombre de violencia, pero esta noche tendría que serlo, para proteger su nombre, para proteger su alma. El motor de la vieja camioneta rugía en la noche mientras Alejandro recorría a toda velocidad el camino de tierra de vuelta a El Refugio. El corazón le latía con fuerza, pero no solo de miedo. Había una chispa de esperanza. Don Chema había cambiado de parecer. No era un amigo, pero al menos ahora no era un enemigo activo. Y la Policía Federal venía en camino. Al llegar al rancho, las luces de la casa estaban encendidas. Lucía salió corriendo a su encuentro en cuanto escuchó el motor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, preguntó, su rostro pálido de preocupación. Sí, hablé con Don Chema. Va a llamar a la Policía Federal, pero el silencio viene. A la 1 en punto. Viene por Centella y por nosotros. Lucía tragó saliva. ¿A la 1? Son las 12 menos cuarto. No tenemos mucho tiempo. No, pero tenemos un plan. Ayúdame. Trabajaron rápido, moviéndose con la eficiencia que da el puro instinto de supervivencia. Lo primero fue Centella. Alejandro entró al corral pequeño donde dormía. El caballo se despertó al instante, alerta. «Vamos, amigo, esta noche nos toca jugar fuerte», le dijo Alejandro poniéndole la cabezada. No usó montura, salió con él al corral grande, el más amplio, donde había más espacio para moverse. «¿Qué haces?», preguntó Lucía. «Si lo encerramos, lo tomarán fácil. Suelto en el corral grande, tiene ventaja, es rápido, es fuerte ahora, y conoce este terreno». Alejandro abrió la puerta del corral grande y dejó entrar a Centella. Luego cerró la puerta, pero no la aseguró con el cerrojo de hierro. Solo la dejó encajada. «Si entran, tú te escondes en la casa, no salgas por nada». «No voy a esconderme mientras tú te enfrentas a ese hombre», dijo Lucía, firme. «Lucía, por favor, si a mí me pasa algo, alguien tiene que contarle la verdad a la policía. Tienes las copias de los documentos, es más importante que te protejas». Ella quería discutir, pero la lógica de sus palabras la detuvo. Asintió con rabia e impotencia. «Está bien, pero prométeme que no vas a hacer tonterías, que solo vas a ganar tiempo hasta que llegue la policía». «Ese es el plan», dijo Alejandro. No mencionó que ganar tiempo podía significar enfrentarse a un hombre con un cuchillo o algo peor. Revisaron las luces solares que Lucía había sugerido instalar. Alejandro las encendió todas. El área alrededor de los corrales y la casa se bañó de una luz blanca y fría. No era como el día, pero dejaba pocas sombras para esconderse. Alejandro tomó su machete y un gancho de madera largo, usado para mover pacas de heno. No eran armas formidables, pero eran algo. Lucía se refugió en la casa, apagó las luces interiores y se colocó junto a la ventana con vista al corral grande, con su teléfono en la mano, listo para marcar el número de emergencia que Don Chema le había dado a Alejandro. El tiempo pasó lento, cada minuto una eternidad. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de los grillos y el suave resoplido de Centella, que pasía nerviosamente en el centro del corral iluminado. Desde su escondite entre unos arbustos a 50 metros del rancho, el silencio observaba el despliegue de luces. Su párpado izquierdo tembló. No le gustaban las luces, no le gustaban los preparativos, pero no cambiaba nada. Su misión era la misma. A su lado estaban dos hombres fornidos, contratados localmente por Don Chema. Parecían nerviosos. «Está muy iluminado», murmuró uno. El silencio no respondió. Revisó su reloj, la 1 en punto, justo la hora acordada con Don Chema para que éste distrajera a Mendoza en la puerta principal. Pero no había señal de Don Chema ni de su camioneta. Algo andaba mal, no importaba. Los planes siempre cambiaban. Se ajustó los guantes negros de cuero. «Vamos», ordenó en un susurro. «El hombre está probablemente cerca de la casa. Nosotros vamos por el caballo, rápido y en silencio». Lo agarramos, lo sacamos por la parte trasera del corral donde hay menos luz, y al camión. Se movieron como sombras, bajando por la loma hacia el rancho. El silencio iba al frente, sus movimientos fluidos y precisos. Evitaron el área más iluminada y se acercaron al corral grande por el lado norte, donde una gran sombra de un árbol caído ofrecía algo de cobertura.
Alejandro, agazapado junto a la esquina de la casa, los vio llegar. Su corazón se detuvo un instante. Eran 3, el silencio y 2 más. No había señal de don Chema. ¿Habría sido una trampa? ¿Lo había traicionado después de todo? No tenía tiempo para dudar. Agarró con fuerza el mango del machete. El silencio llegó a la cerca del corral grande. Centella, que estaba en el centro, levantó la cabeza de golpe. Al ver la figura delgada y oscura, el caballo se paralizó. Un temblor le recorrió todo el cuerpo. Retrocedió 2 pasos, emitiendo un bufido de profundo miedo. Reconocía a ese hombre. Lo reconocía muy bien. El silencio puso una mano en la cerca. «Ven aquí», dijo, su voz un silbido frío que llegó hasta donde estaba Alejandro. Se acabó el juego. Centella no se movió. Estaba congelado por el terror, sus ojos blancos mostrando el miedo de un animal que ha vuelto a su peor pesadilla. Alejandro no pudo quedarse quieto más tiempo. Salió de su escondite y caminó hacia el corral, hacia la luz. «El caballo se queda aquí», dijo, su voz fuerte en la noche quieta. Los 3 hombres se volvieron. Los 2 contratados parecieron sorprenderse. El silencio solo lo miró, como si fuera un insecto molesto. «Usted lo complica todo», dijo el silencio. Sin más, hizo un gesto a los 2 hombres. «Encárguense de él, yo tomo el caballo». Los 2 hombres avanzaron hacia Alejandro, sacando porras de madera. Alejandro levantó el machete. «No se acerquen». Dentro de la casa, Lucía contuvo un grito. Marcó el número de emergencia con dedos temblorosos. La pelea fue breve y brutal. Alejandro no era un luchador, era un ranchero. Logró esquivar un golpe y dar un mandarriazo con el mango del machete en el hombro de uno de los hombres, que gritó de dolor. Pero el segundo hombre le dio un golpe por la espalda con la porra. Alejandro cayó de rodillas, el aire saliendo de sus pulmones con un jadeo. Mientras tanto, el silencio saltó la cerca del corral con facilidad. Se acercó a Centella, que retrocedía hacia la cerca opuesta, acorralado. «Tonto animal», dijo el silencio, sacando una cuerda con un lazo corredizo. «Deberías haber muerto libre. Ahora volverás a tu lugar». En el suelo, Alejandro vio la escena, vio el miedo en los ojos de Centella, y algo se rompió dentro de él. No era solo protección, era rabia. Rabia por todo lo que le habían hecho a ese animal, por todo lo que le estaban haciendo a él. «Centella», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Él no te va a tocar. Pégalo». El grito, cargado de desesperación y orden, atravesó el miedo del caballo. Centella dejó de retroceder. Sus ojos, fijos en el silencio, cambiaron. El miedo se transformó en algo más, en recuerdo del dolor, de la opresión, en furia. El silencio lanzó el lazo. Centella se movió con una velocidad que pareció imposible. Esquivó la cuerda y en el mismo movimiento giró sobre sus patas traseras. Sus patas delanteras, poderosas ahora, se alzaron en el aire como un trueno. El silencio, sorprendido por la reacción, intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Una de las cerraduras de Centella lo golpeó en el hombro con un crujido sordo. El hombre cayó al suelo, rodando. Centella no se detuvo. Se plantó entre el silencio y Alejandro, que intentaba ponerse de pie. El caballo resoplaba furiosamente, su cabeza alta, sus ojos echando fuego. Ya no era la víctima, era el protector. Uno de los hombres contratados, viendo la escena, decidió que el dinero no valía la pena. Soltó su porra y echó a correr hacia la oscuridad. El otro, el del hombro lastimado, lo siguió cojeando. El silencio se incorporó, agarrándose el hombro. El dolor debía ser intenso, pero su rostro no mostraba nada, solo una fría determinación. Sacó de su cintura el cuchillo de hoja corta y brillante. «Así que te enseñaron a desobedecer», le dijo al caballo. Luego miró a Alejandro, que por fin se ponía en pie, usando el machete como apoyo. «Usted muere primero». Se abalanzó, no hacia Centella, sino directamente hacia Alejandro. El cuchillo brilló bajo las luces solares. Alejandro levantó el machete para parar el golpe. El metal chocó contra el metal con un sonido agudo y cruel. El silencio era más fuerte, más hábil. Con un movimiento rápido, desvió el machete y lanzó una patada a la pierna de Alejandro, que volvió a caer. Centella relinchó, furioso, y cargó hacia el silencio. El hombre tuvo que rodar de nuevo para evitar las patadas, pero esta vez estaba listo. Cuando el caballo pasó, el silencio se levantó rápido y con un movimiento brutal, agarró la melena de Centella y trató de clavar el cuchillo en su cuello. «¡No!», gritó Alejandro. En ese instante, el sonido llenó la noche. No era un relincho, era el estruendo de motores. Luces altas, azules y rojas, iluminaron el cielo por encima de la loma.
Sirenas, muchas sirenas. Varios vehículos todoterreno con el logotipo de la Policía Federal irrumpieron en el patio del rancho, levantando una nube de polvo. Las luces giratorias pintaron de colores la escena de pesadilla. El silencio se detuvo, el cuchillo a centímetros del cuello de Centella. Su párpado tembló de manera incontrolable. Miró hacia los vehículos, luego hacia Alejandro, luego hacia el caballo. Su misión había fallado. De uno de los vehículos bajó Don Chema, seguido de varios agentes federales con chalecos antibalas y armas largas. «Suéltelo, ponga el arma en el suelo», gritó un agente, apuntando a El Silencio. El hombre conocido como Ignacio, El Silencio, Rojas miró por un momento más el cuello del caballo que había criado y que ahora lo amenizaba. Luego, lentamente, abrió la mano. El cuchillo cayó al suelo con un golpe metálico. Dos agentes se abalanzaron sobre él, lo sometieron y le pusieron las esposas. No opuso resistencia, solo siguió mirando a Centella con una expresión inescrutable. Alejandro, jadeando, se puso de pie y corrió hacia Centella. El caballo, al verlo acercarse, bajó la cabeza inmediatamente, rozándolo con el hocico, como asegurándose de que estuviera bien. «Está bien, amigo, está bien», repetía Alejandro, abrazando el cuello del animal, sintiendo el temblor que ahora lo recorría. «Ya pasó, se acabó». Lucía salió corriendo de la casa y se unió al abrazo, llorando de alivio. Don Chema se acercó, observando la escena. Su rostro era serio. Un agente se dirigió a él. «Tenemos al sujeto y encontramos a dos cómplices huyendo por el camino. Los detuvimos». «Bien», dijo Don Chema. Luego miró a Alejandro. «¿Está herido?» Alejandro revisó su espalda adolorida. «Nada grave. Centella los detuvo». Don Chema asintió, mirando al caballo que ahora se calmaba entre las manos de Alejandro y Lucía. Las marcas estelares brillaban bajo las luces azules y rojas. Era un espectáculo surrealista. «Tiene las pruebas que mencionó», dijo Don Chema a los agentes. «Documentos que implican a la familia Rojas Valdés en tráfico ilegal usando estos animales. La veterinaria tiene la otra parte». Un agente de mayor rango se acercó. «Vamos a necesitar declaraciones de todos, y esas pruebas. Esto podría ser muy grande». Alejandro asintió, sin soltar a Centella. «Tomen lo que necesiten, pero el caballo se queda conmigo». El agente miró al caballo, luego a Alejandro. «Por lo que veo, señor, ese caballo no tiene intención de ir a ningún otro lado». Mientras los agentes registraban el área y se llevaban a El Silencio, quien no pronunció una sola palabra, Alejandro, Lucía y Don Chema se quedaron junto al corral. La noche seguía allí, pero la ameniga se había disuelto, reemplazada por el agotamiento y un alivio inmenso. Centella resopló, como expulsando el último resto de su propio miedo. Alejandro le pasó una mano por el cuello, sobre las estrellas que ya nunca más tendrían que esconderse. La batalla había terminado. La madrugada encontró a El Refugio aún iluminado por las luces frías de los vehículos oficiales. Los agentes federales habían tomado declaraciones de todos, habían recogido los documentos y se habían llevado a El Silencio y a sus dos cómplices. El ambiente, antes cargado de terror, ahora estaba lleno de un agotamiento profundo y un alivio que aún no parecía real. Cuando el último vehículo se fue, dejando atrás solo el polvo y el silencio, Alejandro se quedó parado en medio de su patio, mirando a su alrededor. Lucía estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Don Chema aún estaba allí, hablando en voz baja con el agente al mando antes de que éste partiera. Finalmente, Don Chema se acercó a ellos. Bajo la luz gris del amanecer, parecía más viejo, más cansado. Ya no llevaba la impecable guayabera blanca, sino una chamarra sobre la camisa, y tenía polvo en sus botas finas. «Mendoza», dijo, y su voz sonó ronca. «Lucía». Alejandro solo asintió, esperando. Don Chema respiró hondo, como si le costara trabajo encontrar las palabras. «Quiero pedirle disculpas por todo, por el agua, por las amenazas, por mi ceguera». Miró hacia el corral donde Centella descansaba, exhausto pero tranquilo, junto a Tornado. «Ese caballo merecía algo mejor que mi codicia, y usted también». Alejandro lo observó. No veía arrogancia en esos ojos ahora. Veía vergüenza y algo parecido al remordimiento. «Las disculpas no me devuelven las semanas de riego perdido. Lo sé, y voy a repararlo. Esta mañana mismo mandaré a mis hombres a quitar la compuerta y a restaurar el canal a su estado original. Y si necesita ayuda con cualquier otra cosa en el rancho, la tiene, sin condiciones». Era una oferta grande.
La ayuda de don Chema podía cambiar el refugio para siempre, hacerlo próspero, fácil. Alejandro miró a Lucía. Ella le dio un pequeño gesto, como diciendo, es tu decisión. Luego miró su rancho, su casa simple, sus corrales. Pensó en su padre arreglando todo con sus propias manos. Pensó en el orgullo de mantener lo suyo, por pequeño que fuera. No quiero su ayuda, don Chema, dijo al fin, y vio un destello de sorpresa en los ojos del hacendado. Lo que quiero es su respeto, y que me deje en paz, que mi agua corra, que mis animales pasten, que mi vida siga siendo mía. Eso es todo. Don Chema asintió lentamente, como si esa respuesta, dura pero justa, fuera lo que esperaba. Lo tendrá, su respeto lo ganó hace mucho, yo era muy necio para verlo. Extendió la mano, Alejandro la miró por un segundo, luego la estrechó, fue un apretón breve, firme, un trato entre hombres, no entre patrón y peón. ¿Y los documentos?, dijo Lucía. La federal los tiene, dijo don Chema. Mi contacto me aseguró que esto llega hasta arriba. La familia Rojas Valdés va a tener muchos problemas. Su negocio con los caballos ha terminado, y ese hombre, el Silencio, no saldrá en mucho tiempo. Era la mejor noticia posible, la ameniga mayor, eliminada en su raíz. Don Chema se fue poco después, prometiendo que antes del mediodía el agua volvería a correr. Alejandro y Lucía se quedaron solos, con el sol asomando por fin sobre las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Crees que lo dijo en serio?, preguntó Lucía. Sí, dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con su certeza. Creo que por primera vez don Chema se vio al espejo y no le gustó lo que vio. El miedo a perder su nombre fue más fuerte que su avaricia. Entraron a la casa. El desorden de la noche anterior aún estaba allí. Lucía empezó a recoger tazas, a poner orden. Alejandro la observó. La vio moverse por su cocina con naturalidad, como si perteneciera allí. Un sentimiento cálido y aterrador a la vez se extendió en su pecho. Lucía, dijo. Ella se volvió, una taza en la mano. ¿Sí? Gracias. Por todo. Por no haberme dejado solo. Por ser quien eres. Ella puso la taza en la mesa y se acercó a él. No tenías que agradecerme. Yo quería estar aquí. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro, su voz más baja. ¿Ahora que se acabó el peligro? Lucía sonrió, una sonrisa que le llegaba a los ojos y los hacía brillar. Ahora apenas empieza lo bueno, Alejandro. Centella necesita recuperarse del todo, Tornado necesita compañía, y este rancho, el refugio, podría usar una mano más constante, una mano que sepa de antibióticos y de vendajes. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que si me invitas a quedarme a desayunar, acepto. Y que si me preguntas si quiero seguir viniendo todos los días, la respuesta es sí. Él no supo qué decir. Las palabras nunca fueron su fuerte. En lugar de eso, dio un paso al frente y la tomó de la mano. Sus dedos ásperos entrelazados con los de ella, más suaves pero igual de fuertes. Fue suficiente. Ella lo entendió. Los días y las semanas que siguieron fueron como un sueño tranquilo. El agua volvió a correr a el refugio, y las plantas de la huerta revivieron. Don Chema cumplió su palabra. No mandó ayuda no solicitada, pero un día apareció un cargamento de heno de primera calidad en la entrada, sin remitente. Alejandro supo de quién era, y esta vez aceptó el gesto en silencio. Centella se transformó. Con la alimentación adecuada y sin el peso del miedo, su verdadera naturaleza floreció. Su cuerpo se llenó de músculos poderosos y elegantes. Su pelaje gris azulado brillaba como el cielo al anochecer, y las marcas blancas parecían capturar la luz del sol. Ya no las escondía, relucían para quien quisiera verlas. La noticia del caballo de las estrellas en San Mateo se corrió como la pólvora. La gente del pueblo empezó a llegar con respeto y curiosidad a ver al animal legendario. Alejandro, en lugar de encerrarse, los recibía. Dejaba que los niños admiraran a Centella desde la cerca. Contaba la historia de cómo lo encontró, sin detalles peligrosos. El caballo, para sorpresa de todos, era gentil con los visitantes, especialmente con los más pequeños. Lucía se convirtió en una presencia constante. Sus visitas diarias se alargaron hasta las tardes, luego hasta las cenas, y pronto sus cosas empezaron a ocupar un espacio en la casa de Alejandro. No fue una conversación grandiosa. Fue algo natural, como el fluir del agua en el canal restaurado. Una noche, después de cenar, ella simplemente dijo: «Mi renta en el pueblo se vence el mes próximo. Sería un gasto innecesario, ¿no crees?». Alejandro, que estaba lavando un plato, asintió sin mirarla. «Sí».
un gasto innecesario. Y luego, tras una pausa, añadió: aquí hay espacio. Así fue. Una tarde, varios meses después de la noche de la confrontación, Alejandro y Lucía paseaban a caballo. Él en centella, ella en una yegua tranquila que habían adquirido. Recorrieron los límites del rancho. El aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres. ¿Cuánto crees que ofrecerían por él en un hipódromo?, preguntó Lucía de repente, mirando la figura poderosa de Centella. Sería una fortuna. Alejandro acarició el cuello del caballo. Sí, sería mucho dinero. Podríamos arreglar la casa por completo, comprar más tierras. ¿Y lo harías? Él miró a Lucía, luego al horizonte donde su rancho se extendía, pequeño pero suyo. No, este caballo no fue hecho para correr en círculos por el dinero de otros. Fue hecho para correr libre, para estar aquí, con nosotros. El dinero va y viene, Lucía, pero esto, señaló el rancho, a ella, al caballo. Esto es lo que importa. Lucía sonrió, una sonrisa de completa felicidad. Sabía que dirías eso. Al regresar, encontraron a don Chema sentado en una silla de plástico frente a la casa, junto a Filemón. Los dos hombres mayores tomaban café. Era una imagen que Alejandro nunca habría imaginado. Vine a ver cómo seguía el canal, dijo don Chema levantándose. Funciona bien, dijo Alejandro, desmontando. Gracias. De nada. Don Chema miró a Centella, que se acercó a olfatearlo con curiosidad. El hacendado extendió una mano y dejó que el caballo la oliera. Es un animal extraordinario. Sí, coincidió Alejandro. Lo es. Filemón sonrió, mostrando sus pocos dientes. Y pensar que todo empezó porque este terco quiso salvar a un saco de huesos. Todos rieron, incluso Alejandro. Era cierto. El acto más pequeño, impulsivo y bondadoso, había cambiado todo. Había traído justicia, había derrotado a hombres malos y le había dado una familia. Esa noche, después de que don Chema y Filemón se fueran, Alejandro se sentó en el escalón de la puerta. Lucía se sentó a su lado. Dentro del corral grande, Centella y Tornado descansaban juntos, uno joven y estelar, el otro viejo y sabio, un equipo perfecto. ¿Estás contento?, preguntó Lucía, apoyando la cabeza en su hombro. Alejandro miró su rancho. La luz de la luna bañaba los campos. El sonido de los grillos era una canción constante. Tenía a la mujer que amaba a su lado. Tenía a sus caballos, sanos y salvos. Tenía la paz. Sí, dijo, y fue la verdad más simple y completa de su vida. Estoy contento. No había ganado una fortuna, pero había ganado algo mucho mejor. Había ganado un hogar verdadero, había ganado respeto y sobre todo tenía la satisfacción profunda y tranquila de saber que, en un mundo lleno de codicia, él había elegido la bondad y esa elección lo había salvado a él también.